Hay una fuerza poderosa escondida bajo tierra, donde las placas tectónicas se encuentran y una se desliza debajo de otra. Esto ocurre en los océanos Pacífico e Índico. La tensión se acumula durante siglos. La presión es insoportable hasta que un megaterremoto se desata. La Tierra tiembla con una magnitud que puede superar los 9 puntos, más que cualquier otro terremoto. Cuando el fondo del mar se eleva repentinamente, envía una enorme onda a través del agua y sale un tsunami de gran fuerza. Estas olas se llaman teletsunamis y atraviesan cuencas oceánicas enteras, listas para apoderarse de las costas a miles de kilómetros de distancia. La falla de empuje se extiende a lo largo de 960 kilómetros. La Tierra no solo tiembla, parece que se está desgarrando. Este es el poder de un terremoto de megasubducción. Aquellos atrapados en su camino tendrán que luchar por sus vidas. Las autoridades japonesas recientemente tuvieron que emitir su primer aviso de megaterremoto. Esto ocurrió debido a un fuerte temblor en el borde de la zona del fondo oceánico de la fosa de Nankai. Al final, la mayoría de las advertencias se levantaron y no hubo mucho daño por el terremoto de magnitud 7,1. Algunas partes del suroeste de Japón comenzaron a sacudirse y los trenes de alta velocidad de Japón disminuyeron su velocidad para mantener la seguridad, lo que demoró el viaje para todos. Pero el alerta se mantiene, ya que todos conocen el riesgo de un megaterremoto que podría ocurrir en las próximas décadas en la fosa de Nankai. La placa tectónica bajo el mar de Filipinas se está deslizando lentamente por debajo de la tierra donde está Japón, moviéndose solo unos pocos centímetros cada año. Los últimos grandes terremotos de esta zona ocurrieron en 1944 y 1946, ambos con una magnitud de 8,1. Estos terremotos han causado mucha destrucción en el país. El próximo gran terremoto de subducción de la región, si es que ocurre, podría tener una magnitud de entre 8 y 9. Los científicos todavía no pueden ponerse de acuerdo sobre la probabilidad de que ocurra este megaterremoto, pero podría tener hasta un 80% de certeza. Al otro lado del Pacífico, científicos del Servicio Geológico de los Estados Unidos han estudiado una peligrosa zona a lo largo de la costa oeste estadounidense. Es la zona de subducción de Cascadia y se extiende desde el norte de California hasta la isla de Vancouver, en Canadá. En los últimos 14.200 años, probablemente ha habido al menos 30 grandes terremotos en esta región. Un terremoto importante ocurre cada 500 años en promedio. Pero desde hace mucho tiempo Cascadia ha estado tranquila y eso preocupa a los científicos. Ellos piensan que esto podría deberse a que el área está bloqueada, lo que significa que las placas tectónicas están pegadas y acumulando mucha presión. Con el tiempo, una parte del fondo marino podría romperse de repente y moverse hacia adelante algunos metros. La sacudida duraría solo 5 minutos, pero crearía un poderoso tsunami a medida que el fondo marino se desplaza, lo que duraría 10 horas. Según los expertos, si esto ocurre, será el peor desastre natural en la historia del país. El terreno en algunas colinas del interior podría convertirse en algo parecido a arenas movedizas. Esto provocaría que las laderas se deslicen y se desmoronen, llevándose consigo carreteras y puentes. Alrededor de 620.000 edificios podrían quedar muy dañados o incluso colapsar, incluidos unos 100 hospitales y 2.000 escuelas. Las personas del estado de Washington tendrían que valerse por sí mismas sin ayuda durante 2 semanas, buscando alimentos, agua y refugio por su cuenta. Los científicos están estudiando fenómenos de deslizamiento lento, donde las placas tectónicas se mueven muy despacio durante semanas o meses, liberando algo de energía, pero no lo suficiente como para detener un gran terremoto. Cada vez que la magnitud de un terremoto sube solo un número, la energía que libera es 40 veces mayor. Así que necesitaríamos alrededor de 1 millón de pequeños terremotos cada día durante 500 años seguidos para liberar la misma energía que un enorme terremoto de magnitud 9. Pero estos pequeños sismos podrían ser indicios de que se avecina un terremoto mayor. Para monitorear mejor la falla de Cascadia, los expertos están cartografiando la falla de manera más precisa y añadiendo mejores herramientas de monitoreo en alta mar. Los científicos recibieron más de $10 millones para instalar sensores sísmicos y medidores de presión en el fondo marino, en un cable de fibra óptica frente a la costa de Oregón. La meta es estar preparados para alertar a las personas y poder salvar vidas cuando ocurra el gran terremoto. Un fuerte terremoto de megaempuje ocurrió en esta parte del mundo en 1964. Pasó a la historia como el Gran Terremoto de Alaska y tuvo una magnitud de 9,2. Duró más de 4 minutos y se convirtió en el más poderoso en la historia de los Estados Unidos y América del Norte. El suelo tembló tan intensamente que causó enormes grietas y deslizamientos de tierra. En Anchorage, muchas casas, edificios y carreteras fueron destruidos porque no estaban construidos para soportar un terremoto tan grande. En algunos lugares, el terreno cambió para siempre.
Por ejemplo, la costa cerca de Kodiak y la isla Inchbrook se elevó 9 metros. En otras zonas como Girwood y Portage, el suelo se hundió 2 metros. Tuvieron que reconstruir las carreteras a mayor altura para que no fueran inundadas por la marea. Un enorme tsunami de 8 metros arrasó con todo el pueblo de Chenega. Muchas ciudades costeras sufrieron graves daños no solo por el terremoto, sino también por los tsunamis y los incendios que le siguieron. Después del terremoto principal, hubo miles de réplicas más pequeñas durante meses. Un terremoto moderado de magnitud 4,4 sacudió Los Ángeles en agosto de 2024. Una vez que terminó, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles revisó la ciudad y no encontró daños mayores ni personas heridas. En la ciudad de Pasadena, que está cerca del epicentro del terremoto, una tubería de agua estalló dentro del ayuntamiento y todos tuvieron que abandonar el edificio. Afortunadamente, no había peligro de tsunami. Lo mejor que podemos hacer para evitar el pánico en tales situaciones es estar preparados. Japón es uno de los lugares de la Tierra donde ocurren más terremotos porque se encuentra en los bordes de 4 placas tectónicas. Alrededor de 1500 de estos terremotos al año son perceptibles. Debido a esto, la gente de Japón ha aprendido a vivir con los terremotos. La ley de 1950 estableció que los edificios deben ser capaces de soportar terremotos de hasta una magnitud de 7 sin colapsar. Una actualización de 30 años después estipuló que los edificios solo deberían tener daños menores en tales terremotos y deberían seguir funcionando con normalidad. Pero si hay alguno aún más fuerte, la ley establece que la función principal del edificio es no colapsar y salvar vidas. Los edificios se refuerzan con vigas, pilares y muros más gruesos para que puedan soportar mejor las sacudidas. Otra técnica consiste en colocar almohadillas especiales hechas de materiales como el caucho en la base del edificio. Algunos edificios incluso se construyen sobre gruesas capas de amortiguación que los separan completamente del suelo, lo que ayuda a protegerlos durante un terremoto. Un rascacielos puede balancearse bastante, moviéndose hasta 1,5 metros. Para evitar que se dañe, los ingenieros también pueden añadir algo llamado amortiguadores cada 2 pisos hasta la parte superior. Estos amortiguadores son como bombas de bicicleta gigantes, pero en lugar de aire están llenos de líquido. Cuando el edificio se sacude, los amortiguadores presionan contra el líquido en su interior. Aunque el líquido no se comprima mucho, puede absorber parte de la vibración. Cuando están construyendo rascacielos altos, los ingenieros intentan hacer la estructura lo más simple y equilibrada posible. Esto implica que cada piso tenga la misma altura y que las columnas de soporte estén distribuidas uniformemente. Sin embargo, a veces los arquitectos que diseñan rascacielos no quieren hacer estas concesiones porque tienen ideas creativas sobre cómo debería verse el edificio. Entonces deben encontrar soluciones alternativas. Por ejemplo, la Torre Skytree de Tokio, uno de los edificios más altos del mundo, está diseñada con un estilo futurista, pero también incluye características especiales para protegerla de los terremotos. Tiene un pilar central como en las pagodas japonesas tradicionales y amortiguadores sísmicos que ayudan a absorber la energía de un terremoto y mantienen el edificio seguro. ¡Wow! La superficie de la Tierra está temblando. Largas grietas abrieron el suelo. Los ríos de lava fluyen rápidamente por las laderas. Un ruido ensordecedor está llenando el aire. Las rocas y otros escombros vuelan por todas partes. Nubes de gas volcánico y ceniza cubren el cielo. Esta no es la trama de una película de desastres. Es lo que sucede cuando los supervolcanes deciden entrar en erupción. Pero es probable que este no sea el escenario que tendrá lugar cuando el volcán más grande del mundo, Mauna Loa, decida terminar su larga siesta. En 2021, los científicos estaban seguros de que sucedería pronto, pero hasta ahora, nada. La sismicidad del volcán sigue aumentando y luego vuelve a la normalidad, pero nunca se sabe cuándo este gigante finalmente volverá a la vida. Es por eso que los expertos han estado monitoreando la actividad geológica en la isla más grande de Hawái durante bastante tiempo. La isla de Hawái está formada por 5 volcanes, incluido el más activo del planeta, el Kilauea, y el más grande, el Mauna Loa. Esta cosa gigantesca constituye casi la mitad de la masa terrestre de la isla. Y Mauna Loa puede arrojar en 20 minutos la lava que Kilauea liberaría en un día. Eso fue lo que hizo en 1984. Mientras que el hermano menor de Mauna Loa ha tenido rabietas durante un tiempo, el gigante ha estado dormido desde su última erupción. Pero, hace poco, el Observatorio Vulcanológico de Hawái ha registrado más de 200 mini terremotos debajo de Mauna Loa. Probablemente signifique un mayor flujo de magma allá abajo. Buenos días, el volcán podría estar despertando. ¿O no?
Si Mauna Loa entrara en erupción repentinamente, los flujos de lava podrían llegar al océano y a los lugares más poblados y turísticos como Captain Cook muy rápido, en cuestión de horas. En 1984, la última vez que el volcán entró en erupción, la lava llegó hasta las afueras de Hilo, al otro lado de la isla. Ahí es donde se encuentra un campus de la Universidad de Hawái. Por fortuna, la gente tuvo una advertencia unas semanas antes para prepararse para el desastre. En la actualidad, los lugareños tienen preparadas unas bolsas especiales con las cosas más importantes, incluidos documentos y dinero. Tales precauciones pueden resultar útiles en caso de una evacuación de emergencia. Aunque la mayoría de las erupciones de Mauna Loa hasta ahora solo han afectado el área de la cumbre, varias de ellas arrojaron lava hasta el océano, y nunca se sabe cuán poderosa será la próxima erupción. Ahora bien, ¿cuál es la montaña más alta de la Tierra? ¿El monte Everest, dices? Depende. Desde el lecho marino hasta la cima, Mauna Loa es 300 metros más alto que el famoso pico del Himalaya. El volcán es tan grande que hace que la placa del Pacífico sobre la que se asienta literalmente se desplome bajo su peso. Los científicos dicen que cuando este monstruoso volcán entre en erupción, el volumen de lava que arrojará por unidad de tiempo será peligroso para la vida. A lo largo de su historia registrada, Mauna Loa ha estado en erupción regularmente, casi cada 6 años. Y aunque su última erupción ocurrió hace unos 40 años, los científicos están seguros de que volverá a ocurrir. Ahora, ¿recuerdas la escena que te mostré al principio? Bueno, puedes relajarte, no es probable que suceda con Mauna Loa. La cuestión es que los volcanes de la isla de Hawái, incluido Mauna Loa, no son muy volátiles. Eso es porque son volcanes en escudo. Recibieron ese nombre porque en realidad no son muy altos y se asemejan al escudo de un guerrero puesto en el suelo. Los volcanes en escudo se forman por la lava muy fluida. Llega más lejos y forma flujos mucho más finos que la lava que brota de un estratovolcán, que tiene forma cónica y es alto, como el infame Krakatoa en Indonesia. Entonces, sí, o debería decir, cuando Mauna Loa entra en erupción, probablemente no habrá nubes de ceniza o toneladas de escombros. Lo más peligroso será la lava. Dado que Mauna Loa es un volcán en escudo, su lava es extremadamente fluida y voluminosa, lo que le permite llegar lejos y rápido. Utilizando mapas de ventilación teóricos, los expertos del Observatorio Vulcanológico de Hawái han elaborado gráficos de posibles flujos de lava. Están un poco preocupados por los terremotos que se suceden a alta frecuencia. Probablemente significa que la lava se mueve debajo de la superficie. 500 a 600 terremotos por día son una razón seria para estar en alerta máxima. Por otro lado, no significa necesariamente un desastre o una erupción inevitable. Hace cerca de una década, varios terremotos que ocurrieron al mismo tiempo indicaron que algo estaba pasando debajo de Mauna Loa. Pero no ocurrió una erupción. En cambio, la mitad del volcán se desplazó un poco hacia el sur. De esta manera, probablemente le dio más espacio al magma para que pudiera permanecer debajo de la superficie. Ahora, volvamos a la erupción catastrófica que vimos al comienzo del video. Eso es lo que sucede a menudo cuando entra en erupción un supervolcán. Esos son volcanes que al menos una vez tuvieron una erupción con un índice de explosividad volcánica de 8. Es el número más alto en la escala de medición. Los supervolcanes suelen ser extremadamente grandes, sin ningún cono. Eso se debe a que, por lo general, son los restos de gigantescas cámaras de magma que una vez se incendiaron y dejaron una caldera. Por lo general se encuentran sobre puntos calientes. Los supervolcanes pueden producir supererupciones. Y cuando lo hacen, expulsan al aire más de 1000 kilómetros cúbicos de ceniza, roca fundida y gases calientes. En otras palabras, 4 supererupciones podrían llenar el Gran Cañón hasta el borde. Los supervolcanes se forman cuando volúmenes gigantescos de magma abrasador intentan escapar de las profundidades subterráneas. Este magma sube cerca de la superficie, pero no puede atravesar la corteza terrestre. Es por eso que una enorme piscina presurizada de magma burbujeante se acumula a una profundidad de solo unos kilómetros. La presión sigue creciendo porque más magma está tratando de llegar a la superficie, hasta que ¡bang!, se produce una supererupción. La más reciente ocurrió en Nueva Zelanda. Bueno, cuando digo reciente me refiero a hace unos 26.500 años. Yo no estaba aquí en ese momento. Fue cuando un supervolcán que estaba debajo de la superficie del lago Taupo arrojó al aire más de 1.250 kilómetros cúbicos de ceniza y pumita. Imagina 500.000 pirámides de Giza volando al mismo tiempo. Así de increíblemente poderosa fue esa erupción. Pero lo más emocionante y confuso fue que el volcán Taupo no estalló como muchos otros. Al principio, todo iba como de costumbre. Más de 518 kilómetros cuadrados de magma se habían acumulado bajo la superficie y la presión aumentaba cada vez más. Pero después de que la roca se resquebrajó y la primera parte de la lava salió del cráter, algo salió mal y el supervolcán se tomó un descanso. Recién varios meses después, la desastrosa erupción sacudió el suelo y miles de toneladas de lava, rocas y cenizas volaron hacia la atmósfera.
El patrón inusual de Taupo todavía confunde a los científicos, pero la era de los supervolcanes no ha terminado. El más infame de todos es probablemente el del Parque Nacional de Yellowstone. Este gigante tuvo al menos 3 erupciones megapoderosas, y quién sabe cuántas más pequeñas. Si este monstruo entrara en erupción con tanta fuerza como lo hizo hace 2,1 millones de años, escupiría más de 2.450 kilómetros cúbicos de material al rojo vivo. Quizá puedas imaginarlo más vívidamente si te digo que este volumen es comparable a 65 millones de rotondas del Capitolio de Washington, D.C. apiladas juntas. Pero los científicos están seguros de que Yellowstone no presenta ningún peligro en estos días. Para que ocurra una erupción, el magma en el interior debe estar fundido al menos en un 50%. En la caldera de Yellowstone, este número es solo del 5 al 15%. Pero, por supuesto, Yellowstone no es el único supervolcán de nuestro planeta. También está el Taupo de Nueva Zelanda, que ya conoces, la caldera Aira de Japón, la del Long Valley de California, el Toba de Indonesia. Cualquiera de ellos puede producir algún día una supererupción. También hay varios llamados supervolcanes que aún no han estado a la altura de este nombre porque nunca han producido nada parecido a una supererupción. Por ejemplo, en 1883, el volcán indonesio Krakatoa estalló. El poder de la erupción abrió las paredes del volcán y el agua de mar fría se precipitó en sus entrañas fundidas. La diferencia de temperaturas hizo estallar el volcán con un estruendo ensordecedor. Se escuchó claramente a 4.800 kilómetros de distancia, en Australia. La explosión le valió el título del sonido más fuerte de la historia, pero a pesar de que las consecuencias de este evento fueron verdaderamente catastróficas, resultó que no fue lo suficientemente poderoso como para ser llamado una supererupción. Los supervolcanes más grandes y despiadados de nuestro planeta se están despertando. Cuando hagan erupción, seguramente lo notarás, incluso si vives a miles de kilómetros del epicentro. A los científicos les preocupa que no tengamos suficiente tiempo para prepararnos y enfrentar las consecuencias de una supererupción. Hay actividad volcánica cerca de la ciudad italiana de Nápoles. Y no tiene nada que ver con el famoso Monte Vesubio, sino con otro volcán. Este es más difícil de ver ya que no tiene una cima alta como el Vesubio, pero no dejes que este tipo malo te engañe. Podría ser mucho más peligroso que su gigante vecino. Tiene un enorme cráter de unos 13 kilómetros de ancho. Este volcán se encuentra en los Campos Flegreos y es en realidad uno de los mayores volcanes de Europa. Entró en erupción hace 39.000 años con una explosión tan masiva que esparció cenizas por toda la región mediterránea. También provocó que la temperatura descendiera más de 9 grados Celsius en toda Europa Oriental. Fue la mayor erupción volcánica en Europa en 200.000 años. Desde entonces, ha experimentado erupciones menores y la última ocurrió en 1538. Ahora, la zona está llena de pequeños cráteres, aguas termales y pozas burbujeantes. Todos ellos son prueba de que este volcán sigue muy activo y cocinando algo. Desde principios de los 2000, el suelo en el cráter gigante y en la ciudad cercana ha estado elevándose lentamente entre 3 y 4 centímetros cada año, y hubo al menos 150 sismos que sacudieron a este supervolcán últimamente. En mayo de 2024, hubo un terremoto de magnitud 4,4 en la zona, el más grande en los últimos 40 años. Los residentes tuvieron que abandonar sus hogares y acampar fuera, con el temor de que hubiera más terremotos. Nadie sabe cómo se comportarán los campos flegreos en los próximos meses o años, pero las autoridades están organizando ejercicios de evacuación para preparar a la población por si acaso. El volcán italiano parece un inocente gatito comparado con los verdaderos gigantes como el Yellowstone. Para que un volcán merezca el título de super, debe ser capaz de producir erupciones de escala catastrófica y expulsar enormes cantidades de magma, ceniza y gases volcánicos. Y sí, el gigante de Yellowstone cumple con estos requisitos. Aunque se mueve de vez en cuando, el supervolcán de Yellowstone no ha hecho erupción en 640.000 años. Pero cuando despierte, podría erupcionar con una fuerza increíble, aproximadamente la misma cantidad que pueden producir 10 grandes centrales nucleares. Bajo el suelo de Yellowstone hay una zona supercaliente llena de roca fundida llamada magma. Cuando más magma se desplaza a un gran espacio llamado cámara magmática, el suelo encima comienza a hincharse o elevarse. Cuando el magma se enfría, el suelo desciende. Entre 2004 y 2009, el suelo en Yellowstone se elevó casi 25 centímetros, pero luego comenzó a bajar lentamente en 2010. Los científicos no están seguros de si va a entrar en erupción en el corto plazo.
También hay otro gran volcán llamado Long Valley en California que ha estado activo desde 1980 y puede ser una gran amenaza. Los científicos que están estudiando este supervolcán descubrieron que antes de su mayor erupción hace 760,000 años, la acumulación podría haber tomado menos de un año. Es una mala noticia, porque una erupción de supervolcán puede tener un gran impacto en el mundo, como la erupción del volcán Toba en Sumatra hace alrededor de 74,000 años. Se convirtió en la mayor erupción volcánica que la Tierra había visto en 28 millones de años. Cubrió partes de Indonesia, India y el Océano Índico con una gruesa capa de escombros volcánicos, casi como una manta de 15 centímetros. La cantidad de roca que expulsó fue como apilar casi 3 millones de edificios en Empire State. El cráter gigante que dejó a su paso aún se puede ver desde el espacio. Toda la ceniza y los gases se elevaron en el aire y bloquearon parte de la luz solar. Esto provocó un invierno volcánico que duró entre 6 y 10 años. Algunos científicos piensan que esta erupción pudo haber afectado incluso a los primeros humanos. Alrededor del momento en que el volcán Toba hizo erupción, la población humana sufrió una fuerte caída y había muchas menos personas. Algunos dicen que esta es la razón por la cual todos los humanos modernos provienen de un pequeño grupo de sobrevivientes. Según la teoría de la catástrofe de Toba, la mayoría de los primeros humanos en Europa y Asia no sobrevivieron al frío y duro clima después de la erupción, pero un grupo afortunado sí logró sobreponerse a todo eso en África. Sin embargo, no todos los científicos están de acuerdo con esta idea, y algunos registros arqueológicos y climáticos cuentan una historia diferente. Otro volcán que cambió el mundo de manera significativa fue el Monte Tambora en 1815. El siguiente año, en 1816, pasó a la historia como el año sin verano. Fue frío y lluvioso, y hubo nieve y heladas incluso a mitad del verano, especialmente en Europa y América del Norte. Esto ocurrió porque el volcán lanzó una gran cantidad de dióxido de azufre al cielo, que se dispersó por todo el mundo y enfrió el planeta. Cuando el Tambora entró en erupción, causó enormes tsunamis que destruyeron hogares y les quitaron la vida a unas 10,000 personas. Después, unas 80,000 más fallecieron debido a las consecuencias que la erupción había provocado en el mundo. El clima frío arruinó las cosechas, por lo que la comida se volvió realmente cara. Y como los caballos eran el principal medio de transporte, el costo de la avena que comían también se disparó. Algunas personas incluso creen que esto llevó a la invención de la bicicleta en 1817, como una nueva forma de moverse. La erupción del Tambora hizo que la Tierra se enfriara durante unos 3 años. Y aunque fue muy poderosa, el Krakatoa, otro volcán en Indonesia, se robó el protagonismo cuando hizo erupción en 1883. Simplemente fue más fácil difundir información al respecto a través de telegramas y fotos. Su explosión final fue el sonido más fuerte registrado en la historia, y la gente pudo escucharlo en el 10% de toda la superficie terrestre. La erupción provocó un tsunami, con olas de aproximadamente la mitad de la altura de la Estatua de la Libertad, unos 42 metros. Si solo tuviéramos 12 meses para prepararnos para la erupción de un supervolcán, sería realmente difícil almacenar suficiente comida y estar listos. Pero no entres en pánico todavía. Las erupciones de supervolcanes son muy raras, y la última ocurrió hace 26,500 años en Nueva Zelanda. Los científicos creen que una supererupción ocurre una vez cada 100,000 años en promedio. Pero lo triste aquí es que la Tierra no sigue una línea de tiempo perfecta. Podría haber grupos de supererupciones con intervalos más cortos entre ellas, y luego periodos de calma más prolongados. Como ya ha habido 2 supererupciones en los últimos 100,000 años, siempre existe la posibilidad de que ocurra de nuevo antes de lo que esperamos. Además, aunque hay lugares como Yellowstone y Long Valley donde esperamos que los volcanes entren en erupción, hay posibles puntos calientes menos obvios. En Chile hay un volcán llamado Laguna del Maule que entró en erupción en el pasado y dejó un enorme cráter. En los últimos 20 años, el suelo allí se ha estado elevando muy rápidamente, hasta casi 0,3 metros por año. Algunas personas están preocupadas de que esto pueda ser un indicio de una gran erupción inminente. Pero los científicos dicen que aún no hay suficiente magma para causar una supererupción. En Bolivia, el volcán Uturuncu también está mostrando actividad.
es parte de un grupo de volcanes que han causado supererupciones en el pasado. Desde los años 60, el suelo alrededor de Uturuncu se ha estado elevando, pero la última erupción fue hace 250.000 años. A pesar de que el magma podría estar subiendo, no es suficiente para preocuparnos todavía. Las probabilidades de que ocurra una supererupción durante nuestra vida son de 1 en 1400, lo cual es bastante bajo, así que no necesitas preocuparte demasiado. Sin embargo, al igual que alguien gana la lotería cada semana con muy pocas probabilidades, una supererupción podría ocurrir en algún momento en el futuro. Y cuando suceda, necesitaremos estar preparados. Si todos los volcanes de la Tierra entraran en erupción al mismo tiempo, tendríamos alrededor de 1500 de estas formaciones estallando de una vez. Por lo general, solo entre 10 y 20 volcanes están activos por día, pero ¿cómo se vería el mundo si todos explotaran al mismo tiempo? Los geólogos piensan que no sería nada bonito. Aunque solo los volcanes terrestres entraran en erupción juntos, eso desencadenaría una reacción en cadena mucho peor que cualquier cosa que hayamos visto antes. Los dos grandes problemas serían las cenizas y los gases volcánicos. Mientras que las explosiones y la lava serían dañinas para las personas cercanas, el verdadero peligro reside en lo que sucede después. Una capa gruesa de ceniza cubriría el planeta, bloqueando completamente la luz solar. Sin la luz solar no hay fotosíntesis, lo que significa que los cultivos desaparecerían y las temperaturas bajarían considerablemente. Y toda esta nube de ceniza podría permanecer en la atmósfera durante 10 años. Además de la ceniza, también hay que preocuparse por la lluvia ácida. Los gases volcánicos como el ácido clorhídrico y el dióxido de azufre se mezclarían con la atmósfera y caerían de nuevo como lluvia ácida. Este tipo de clima dañaría las aguas subterráneas y las superficies oceánicas. Aunque los humanos encontraran una manera de sobrevivir hasta este punto, no tendríamos corales ni otras criaturas marinas a nuestro alrededor. Los científicos han observado sucesos similares en la historia de la Tierra, aunque a menor escala. Las grandes erupciones volcánicas han sido vinculadas con extinciones masivas. Cuando el monte Pinatubo entró en erupción en 1991, enfrió partes del mundo durante 2 años. Pero el dióxido de carbono adicional de estas erupciones también podría calentar el planeta de la misma manera en que encendemos la estufa para darle una capa crujiente a nuestra comida. Los geólogos también mencionaron que hay evidencia en la atmósfera de que fenómenos semejantes tal vez ocurrieron en el pasado distante. Durante el período Cretácico, los niveles de dióxido de carbono eran mucho más altos que hoy en día, lo que impedía que la vida marina prosperara. ¿Quiénes sobrevivieron a todo esto? Probablemente solo algunos extremófilos, esos organismos que prosperan en condiciones extremas como fuentes termales o respiraderos submarinos profundos. En cuanto a los humanos, podríamos mantenernos a salvo en búnkeres subterráneos hasta que las cosas mejoren, o construir múltiples estaciones espaciales para albergarnos a todos. Las posibilidades de que todos los volcanes hagan erupción al mismo tiempo, sin embargo, son muy escasas. Eso se debe a que no hay una fuente gigante que suministre calor a todos los volcanes de la Tierra. Cada una de estas aberturas tiene su propio depósito de magma, excepto en algunos casos en los que comparten el suministro. Por ejemplo, en 1912, Nova Rupta, en Alaska, hizo erupción junto con otro volcán porque compartían magma. Los científicos también han encontrado evidencia de magma oculto bajo áreas volcánicas como debajo de la zona de Taupo, en Nueva Zelanda. Este magma puede extenderse horizontalmente largas distancias, pero sigue siendo una característica local. Incluso si consideramos todo el magma bajo Taupo como un sistema, no está conectado con otras áreas volcánicas como Indonesia o Filipinas. Debido a que la gran mayoría están aislados, los volcanes no pueden sincronizarse para erupcionar al mismo tiempo. El magma proviene de diferentes procesos, como la descompresión del manto o la adición de agua al manto a través de la subducción. No hay forma de hacer que estos diferentes volcanes erupcionen juntos debido a cómo funcionan las placas tectónicas. Eso no significa que no veremos actividad volcánica interesante en el futuro. Hay un área submarina cerca de Columbia Británica donde recientemente se han registrado alrededor de 200 pequeños terremotos por hora. En el suelo del Océano Pacífico, frente a la costa de la isla de Vancouver, el magma está a punto de hacer erupción, calentando el agua tanto que burbujeará como soda. Sin embargo, es probable que este hecho pase inadvertido para cualquiera que no sea científico.
La primera erupción tal vez ocurrirá a unos 5 kilómetros debajo de la superficie del océano. Los científicos explicaron que estos terremotos varían desde magnitudes negativas hasta 4,1, lo que significa que solo sentirían cualquier temblor quienes estén cerca. Esta actividad poco común nos brinda una oportunidad especial para estudiar cómo se comporta la corteza terrestre. Se estima que el magma debajo del fondo del océano alcanza casi 800 grados centígrados, pero se enfriará rápidamente al entrar en erupción y al contacto con el agua. Esta roca líquida se solidificará al entrar en contacto con el fondo marino y se volverá negra rápidamente. Este fenómeno también será útil para los biólogos, quienes tendrán la oportunidad de estudiar la respuesta de los animales marinos a cualquier cambio, como por ejemplo, ¡corre! La Antártida, a menudo vista como un vasto continente helado, también guarda una sorpresa volcánica bajo su superficie congelada. Los investigadores han identificado más de 130 volcanes solo bajo la capa de hielo occidental, así que esta región volcánica es la más grande de la Tierra. La mayoría de estos volcanes, alrededor de 90, fueron descubiertos en un estudio de 2017. ¿Pero podría alguno de estos volcanes antárticos entrar en erupción? Depende de cuál estemos hablando. Aunque estas formaciones son geológicamente jóvenes, es difícil para los científicos determinar si aún están activas o no. Solo hay 2 volcanes activos confirmados en la Antártida, la isla Decepción y el monte Erebus. Este último, que se alza como la montaña más alta del continente, ha estado en constante erupción desde al menos 1972. Es conocido por emitir gases y vapor y a veces incluso arrojar rocas en las llamadas erupciones estrombolianas. Una de sus características más notables es un persistente lago de lava en su cráter, un fenómeno raro debido a las condiciones específicas necesarias para mantener la superficie fundida. Por ejemplo, está alimentado por un suministro constante de magma desde lo más profundo del manto terrestre. Este flujo continuo de roca fundida proporciona el material para que exista el lago de lava. También cuenta con temperaturas ambientales bajas. A pesar de su ubicación en la Antártida, el Erebus tiene temperaturas relativamente agradables en su cima debido al calor generado por la actividad volcánica. Esto permite que el lago de lava permanezca líquido en lugar de congelarse. La isla Decepción, una isla volcánica activa, entró en erupción por última vez en los años 70. Aunque no muestra signos de una erupción inminente, se está monitoreando de cerca por cualquier actividad preocupante. Además de estos 2 volcanes confirmados como activos, la Antártida está salpicada de fumarolas, aberturas en la corteza terrestre que liberan gases y vapores. A veces estas fumarolas pueden crear torres de hielo que alcanzan alturas de 3 metros. En lo que deberíamos enfocarnos es en los supervolcanes. Son los que tienen el potencial de producir las erupciones más potentes y destructivas. A diferencia de los típicos que tienen un solo conducto, los supervolcanes tienen una vasta cámara de magma debajo de la superficie que abarca decenas o incluso cientos de kilómetros de diámetro. Sus erupciones pueden tener efectos catastróficos en el área circundante e incluso afectar los patrones climáticos globales debido a las cantidades de ceniza y gases que liberan en la atmósfera. Un famoso supervolcán es el de Yellowstone, que algunos dicen que se está preparando para otra erupción. Tiene la capacidad de desatar una erupción colosal que expulsaría más de 1000 kilómetros cúbicos de material. Pero aunque nos gustaría predecir su comportamiento, los volcanes no siguen un calendario. Por el contrario, las erupciones ocurren cuando hay suficiente magma debajo de la superficie. También debe haber bastante presión para que el magma viaje hacia arriba. Y hasta donde podemos medir, estas condiciones no se cumplen en la actualidad en Yellowstone. Claro, muchos volcanes operan en un patrón cíclico, pero eso no significa que Yellowstone esté atrasado. De hecho, ha tenido solo 3 grandes erupciones en los últimos 2 millones de años. Además, el término supervolcán se refiere al tamaño de la formación, no necesariamente a lo peligroso que pueda ser. La monitorización de Yellowstone es exhaustiva. Se rastrea la sismicidad, la deformación del suelo, las emisiones térmicas, los gases, la química del agua y los cambios en la superficie. Los signos de una posible erupción incluirían miles de terremotos en un corto lapso. También veríamos antes una deformación en el suelo y emisiones extrañas de gases. Por estable que parezca por ahora, las consecuencias de una gran erupción serían desastrosas. La dispersión de cenizas podría cubrir un radio de 800 kilómetros y alterarían la agricultura del Medio Oeste y obstruirían las vías fluviales.
Las emisiones de ceniza y gas en la estratosfera podrían tener efectos climáticos globales. Nuestro planeta se enfriaría durante varios años. Y sí, hemos visto investigaciones que muestran que hay más roca fundida líquida debajo del volcán Yellowstone de lo que antes se pensaba, pero eso no significa que haya un peligro inminente. Pisas la superficie de la Luna. Es extraña. Definitivamente te sientes más liviano aquí y es más fácil caminar. Decides poner en práctica una idea que te obsesiona: saltar sobre la superficie lunar. Y a pesar de tu voluminoso traje espacial, tus saltos son altísimos. ¡Woohoo! Luego continúas tu paseo, pero sientes algo inquietante. El suelo bajo tus pies ¿Está temblando? Es como si acabara de empezar un terremoto en la Luna. Pero es imposible. ¿O no? Aunque no lo creas, tu instinto no te ha fallado en absoluto. Se producen terremotos en la Luna. De hecho, existen 4 tipos de sismos lunares lo suficientemente fuertes como para ser detectados a gran distancia. Los terremotos profundos se producen a casi 700 kilómetros por debajo de la superficie. También hay impactos de meteoritos. Los terremotos térmicos se producen cuando la frígida corteza lunar se expande. Ocurren cuando el sol de la mañana ilumina el satélite tras una noche lunar de 2 semanas de congelación. Y también existen terremotos poco profundos. Son los únicos similares a los de nuestro planeta. Estos temblores lunares superficiales ocurren de 20 a 30 kilómetros bajo tierra y son los más potentes y peligrosos. Entre 1972 y 1977, la red sísmica Apolo registró 28 de estos terremotos lunares. Algunos de ellos superaron los 5 grados en la escala de Richter. En la Tierra, un terremoto de este tipo es lo bastante fuerte como para agrietar los techos y mover muebles pesados. Además, los terremotos lunares de poca profundidad son muy duraderos en comparación con los terrestres. Una vez en marcha, pueden durar hasta 10 minutos. En cuanto a los terremotos terrestres, suelen durar entre 10 y 30 segundos. Los científicos aún no están seguros de las causas de los terremotos lunares superficiales ni de dónde se producen exactamente. Una de las teorías es que ocurren cuando una parte de los cráteres grandes y jóvenes se desploma. Curiosamente, la Luna y la Tierra no son los únicos lugares donde se producen terremotos. No, los científicos también han registrado sismos, temblores, vibraciones y sacudidas en otras regiones de nuestro sistema solar. Tomemos Mercurio, por ejemplo. Hace unos años se descubrió que este planeta se estaba encogiendo, y por eso se piensa que tiene algo de actividad sísmica. O Venus. Este mundo es un rompecabezas tectónico para los expertos. Por el momento no hay pruebas de que Venus tenga placas tectónicas, y es posible que nunca las haya tenido, pero su superficie presenta pliegues y fallas como si las tuviera. Por otra parte, estas características podrían haber aparecido debido a otros procesos, como por ejemplo la actividad volcánica. Pero aunque no hemos observado ningún terremoto en Venus, los científicos creen que es posible detectarlos, ya que sus vibraciones atravesarían la espesa atmósfera del planeta. Ahora, Marte. Sabemos con certeza que este planeta es sísmicamente activo. El módulo de aterrizaje de la NASA colocó un sismómetro en la superficie del planeta rojo, y en 2019 consiguió medir su primer sismo marciano. Y luego se detectaron más temblores, pero eran tan débiles que, si ocurrieran en nuestro planeta, quedarían tapados por el ruido de fondo de los océanos. Pero no es necesario ser un planeta hecho y derecho para tener actividad tectónica. Tomemos el ejemplo de Plutón. Este planeta enano tiene terremotos. En 2014, la nave espacial New Horizons de la NASA sobrevolaba el sistema de Plutón cuando registró unas complejas características geológicas en este planeta enano. Los científicos llegaron a la conclusión de que Plutón podría sufrir temblores, o debería llamarlos plutoterremotos, cuando su océano de agua líquida se congela y descongela bajo su corteza helada. Las lunas de Júpiter, Europa e Io, y las de Saturno, Titán y Encélado también son geológicamente activas a pesar de su pequeño tamaño. En ellas podemos encontrar desde volcanes y columnas de agua hasta posibles océanos subterráneos. Apuesto a que no conoces estos interesantes datos sobre los terremotos que se producen en nuestro planeta. Hay un lugar en la Tierra en el que se producen el 90% de los terremotos. Se llama Anillo de Fuego,
y se extiende alrededor del Océano Pacífico desde Nueva Zelanda hasta Sudamérica. A mí me parece más bien una herradura. Los expertos afirman que estos innumerables terremotos se deben a la abundancia de volcanes que hay en esa región y al constante movimiento de las placas tectónicas. Cada año se producen en la Tierra alrededor de 500,000 de sismos, pero muchos de ellos se dan muy profundo dentro de la corteza terrestre, y solo los equipos especiales pueden detectarlos. Sentimos alrededor del 20% de los terremotos, y solo 100 de ellos causan daños. El mayor sismo registrado se produjo en Chile en mayo de 1960. Fue de magnitud 9,5 en la escala de Richter, algo realmente devastador. Durante el terremoto, los sismógrafos detectaron y registraron ondas sísmicas que viajaron por todo el mundo y sacudieron el planeta durante muchos días. En cuanto al terremoto más potente ocurrido en Estados Unidos, fue de 9,2 grados en la escala de Richter y ocurrió en Alaska. Por cierto, Alaska junto con California es el estado más propenso a los terremotos de Estados Unidos y una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo. Casi todos los años se produce allí un terremoto de magnitud 7. Un megaterremoto podría acortar la duración de un día en todo el planeta. La NASA afirma que los temblores realmente grandes pueden desplazar el eje de nuestro planeta y, por lo tanto, cambiar la duración del día. Por supuesto, no lo notarás, ya que este cambio se mide en microsegundos. Y un microsegundo es la millonésima parte de un segundo. Se piensa que el terremoto de Sumatra de 9,1 grados ocurrido en 2004 acortó el día en 6,8 microsegundos. Ni siquiera los mejores especialistas pueden predecir un sismo. Esto se debe principalmente a que los mecanismos que los desencadenan se encuentran a gran profundidad bajo tierra. Sin embargo, hoy en día se puede calcular bastante bien la probabilidad de que en determinado lugar se desencadene un terremoto. Los terremotos pueden estar asociados a erupciones volcánicas o a impactos de meteoritos. Pero en nuestro planeta, la mayoría están causados por los movimientos de las placas tectónicas. La superficie de la Tierra está formada por entre 15 y 20 placas tectónicas principales en constante movimiento. La presión aumenta cuando se desplazan y esto puede hacer que la corteza de nuestro planeta se rompa. San Francisco se está moviendo hacia Los Ángeles en este momento a una velocidad de unos 5 centímetros por año. Así de rápido crecen tus uñas. El motivo es que las dos placas en que se separa la falla de San Andrés se están deslizando en direcciones contrarias. La falla de San Andrés se extiende unos 1,200 kilómetros a través de California. Así que dentro de varios millones de años, Los Ángeles y San Francisco serán vecinos. Los lagos, estanques y canales se calientan ligeramente y empiezan a apestar antes de que se produzca un terremoto, ya que las placas tectónicas liberan gases al desplazarse. La mayoría de los animales sienten estas señales y cambian su comportamiento. Por ejemplo, se observó que los sapos desaparecían por completo antes de un terremoto ocurrido en Italia en 2009. Cuando volvió la calma, reaparecieron. A veces, después de un sismo, el agua de la piscina continúa agitada durante un tiempo. No hay de qué preocuparse. Se trata de un fenómeno llamado seiche. De hecho, el agua podría seguir agitada durante horas. Por ejemplo, la piscina de la Universidad de Arizona perdió algo de agua a causa de un seiche provocado por un terremoto que ocurrió en México, a 1930 kilómetros de distancia. El 27 de febrero de 2010 se produjo el gran sismo en Chile que midió 8,8 en la escala de Richter. Como consecuencia, la corteza terrestre de esa región se desgarró de forma tan espectacular que una ciudad llamada Concepción se desplazó 3 metros hacia el oeste. Otro sismo provocó que la montaña más alta del mundo, el Everest, se redujera 2,5 centímetros. Ocurrió en 2015 cuando un terremoto de magnitud 7,5 hizo que varias montañas del Himalaya disminuyeran su tamaño. Los japoneses creían que los terremotos eran causados por Namazu, un pez gato gigante que vivía sumergido en el lodo bajo las islas japonesas. El pez se agitaba y provocaba la actividad sísmica. En cuanto a los antiguos griegos, estaban seguros de que una poderosa deidad marina, Poseidón, producía terremotos golpeando su tridente contra la tierra cuando estaba enfadado. Según la mitología hindú, 8 elefantes sostienen la tierra.
Estos, a su vez, hacen equilibrio sobre el lomo de una tortuga gigantesca que se apoya sobre el esqueleto de una serpiente aún mayor. Y cada vez que alguno de estos animales se mueve, se produce un terremoto. El suelo tiembla debajo de ti, los cuadros se agitan en las paredes, se oye un estruendo en la distancia y luego ¡pum! Una explosión ensordecedora. La onda expansiva atraviesa las ventanas y activa las alarmas de los autos. Te metes debajo de la mesa del comedor para cubrirte, pero entonces recuerdas que vives cerca de un supervolcán en medio de una selva tropical, así que quedarse en un lugar no es una buena idea. El temblor finalmente se detiene. Aprovechas para asomarte al exterior y ver una gigantesca nube de humo que cubre el cielo. Es la hora de comer, pero no lo sabrías. El sol está completamente cubierto y la oscuridad cae. No hay electricidad en toda la ciudad. En esta oscuridad ves la lava roja fundida que sale disparada del cielo y se derrama sobre el borde. Corres al exterior junto con decenas de tus vecinos. Tu prioridad en este momento, encontrar un refugio seguro y rápido. Piensas en tomar el carro, pero con todo el mundo corriendo por la carretera, eso es imposible. Así que corres a pie hacia donde va la multitud. Los supervolcanes están en una liga propia cuando se trata de desastres naturales. Sorprendentemente, no todo es cuestión de tamaño o altura. Un volcán se denomina super si entra en erupción con más de 1000 kilómetros cúbicos de magma. Eso es más que suficiente para llenar el lago Erie. También debe tener un historial de erupciones y una magnitud de 8 en el índice de explosividad volcánica. El mayor volcán activo de la Tierra es el Mauna Loa de Hawái. Es tan grande que cubriría todo el estado de Rhode Island y algo más. Y la próxima vez que veas un avión comercial volando alto en el cielo, recuerda, esa altura de 9100 metros es casi tan alta como el Mauna Loa desde la base hasta la cima. Es técnicamente más alto que el Everest cuando se mide así, pero no se considera un supervolcán, así que estás corriendo por el oscuro camino sin saber y apenas viendo hacia dónde ir. Entonces de repente una enorme roca en llamas atraviesa el puente frente a ti. Tú y todos los demás están ahora varados en la ladera del volcán, que se vuelve más caótica a cada segundo. La mayoría de la multitud se dispersa encontrando su propia forma de estar segura. Recuerdas que hay un camino hacia el otro lado que no muchos conocen, pero tendrás que cruzar un río embravecido a través de la densa selva. Calmas a lo que queda de la multitud y todos te siguen hasta tu escapada secreta. Finalmente sales de los límites de la ciudad y te adentras en la selva. Con el cielo ya oscuro, los altos árboles y las gruesas hojas hacen que la oscuridad sea casi total. Todos sacan las linternas de sus teléfonos para orientarse en el oscuro camino. Tienen que permanecer juntos y asegurarse de que nadie se pierda. De repente, unas rocas ardientes golpean los árboles no muy lejos de ustedes. Todo el mundo se sobresalta y trata de adelantarse, pero ningún lugar es seguro cuando llueve fuego abrasador a tu alrededor. Tú y el grupo tienen que acelerar el paso o ya verán. Imagina una avalancha o un desprendimiento de tierra típicos. Son situaciones muy peligrosas por sí solas. Ahora imagina una avalancha de rocas de lava y magma deslizándose por una montaña en lugar de barro. Eso es lo que se está abriendo camino hacia ti ahora mismo. Cada vez más personas alcanzan a tu grupo y traen la noticia de que todo el vecindario está sumergido en lava. Está viajando más rápido de lo que pensabas. Nunca se puede predecir la velocidad de un flujo de lava hasta que se ve. Todo depende de su espesor o de la pendiente del monte. Esta puede brotar lentamente a unos 6 metros por minuto, o una fracción de la velocidad promedio de una persona al caminar, o puede fluir a una velocidad de 50 kilómetros por hora, que ni siquiera el humano más rápido de la Tierra puede superar. Pero la lava ni siquiera es el problema más peligroso. Si no tuvieras protección, los gases que arroja la erupción te llenarían los pulmones, y estos se propagan más rápido y más lejos que el flujo de esta. Te picarían los ojos y la garganta, tendrías dolor de cabeza, mareos, aumento del ritmo cardíaco, dificultad para respirar. Lo peor sería desmayarse por falta de oxígeno. Por suerte, todo el mundo consiguió tomar sus máscaras de gas antes de salir de sus casas. Ahora están entrando en el terreno traicionero de la selva y en la zona de peligro. Las baterías de los teléfonos de todos se están agotando una a una, así que su visión es aún más limitada. El terreno es más duro y no puedes escuchar ningún sonido del río. En este punto ni siquiera estás seguro de si vas por el camino correcto, pero tu instinto te dice que cuanto más profundo vayas, más seguro estarás. El camino está enlodado y las lianas dificultan los movimientos de todos. Es entonces cuando oyes algo grande corriendo por la selva. Se acerca a ti rápidamente. No puedes ver nada hasta que está justo encima de ti. Un oso. Y ahí va un rinoceronte.
Gatos salvajes, gatos domésticos, perros, diferentes criaturas de todos los tamaños y especies. Todos pasan corriendo por la selva junto a ti. Tú y tus compañeros no son los únicos que huyen de la erupción. El estruendo continúa. Antes de que te des cuenta, una lluvia de rocas de fuego golpea justo detrás de ti e incendia partes de la selva. No hay forma de volver atrás. Todo el mundo se levanta y sale corriendo. Se oyen truenos en la distancia. Un relámpago ilumina el cielo oscuro. Piensas, por fin algo de lluvia para lavar esta ardiente pesadilla. Pero no, se trata de una tormenta normal. Estas gigantescas nubes de humo pueden imitar una tormenta eléctrica en condiciones similares. Por fin, tu suerte da frutos. Oyes el río justo delante. Llegas a la orilla y tienes que saltar sobre unas piedras para llegar al otro lado. Casi te resbalas cuando alguien del grupo te atrapa justo a tiempo. Uf, eso estuvo muy cerca. No muy lejos del río hay una gran cascada que lleva directamente a un lago poco profundo con rocas afiladas en el fondo. La ceniza de la lava cae como la nieve, cubriendo la mayoría de los árboles y aterrizando en el río. La ceniza es una de las cosas más peligrosas de las erupciones volcánicas. Estás empapado, pero es mucho peor que la ceniza y el humo, y entonces el resto del grupo continúa. Lo siguiente que sabes es que el río empieza a humear cuando la lava se junta con la orilla y corre hacia el agua. Haces lo posible por acelerar las cosas. La lava puede calentar el agua hasta niveles peligrosos y todavía hay gente que cruza lentamente el río sobre las resbaladizas rocas. Por suerte consigues que todos pasen. Bueno, casi todos. Te das la vuelta y ves que la pierna de alguien ha quedado atrapada entre dos rocas. La lava sigue vertiéndose en el río. Puedes sentir el calor del vapor. Vuelves a correr hacia esa persona y tratas de sacarla. La pierna no se mueve. Otro miembro del grupo acude a ayudar y finalmente logra sacarlo justo a tiempo. Tú y todos los demás, ahora agotados por la caminata, siguen alejándose lo más posible. Es entonces cuando ven el camino principal que los conecta con el puente roto. Hay otros en la carretera que han salido sanos y salvos e incluso algunos autos que se llenan de supervivientes y se dirigen rápidamente fuera de la zona. El volcán sigue escupiendo lava y todo el sitio está inundado por ella. Lo que antes era su ciudad ahora parece un gigantesco lago en llamas. Los aviones y helicópteros no pueden volar debido al humo y la ceniza, así que no cuentes con un rescate aéreo. Sigues estando en riesgo aunque te encuentres en un terreno más seguro, así que aún es demasiado pronto para celebrar. Todo el mundo sigue alejándose de la ciudad. Cuanto más lejos, mejor. El suelo sigue temblando, pero esta vez es aún más intenso que antes. Los supervolcanes son tan poderosos como para causar mini terremotos, pero menos mal que estás al aire libre, lejos de los edificios y los escombros de la ciudad. Ahora, volviendo a la realidad, ten por seguro que una erupción volcánica de esta intensidad no se producirá en mucho tiempo, es decir, millones de años. Además, gracias a los sistemas de alerta y a la preparación de la humanidad para un evento de este tipo, es extremadamente raro que incluso un volcán normal haga tanto daño como podría. Así que no descartes todavía Yellowstone de tu lista de viajes. India podría dividirse horizontalmente en dos partes a medida que choca con Eurasia. El movimiento de la placa india, que incluye la mayoría del sur de Asia moderno, está causando que el Himalaya crezca. Este proceso comenzó hace unos 60 millones de años, cuando la placa chocó por primera vez con Eurasia. Científicos de los Países Bajos han utilizado el poder de un simulador de inteligencia artificial para prever cómo será esta región algún día. El modelo informático mostró que el subcontinente indio se fusionará con el Cuerno de África en aproximadamente 200 millones de años. Las ciudades actuales de Bombay, en India, y Mogadiscio, en Somalia, se convertirán en vecinas inmediatas. Estarán ubicadas a lo largo de una cadena montañosa recién formada que los científicos han nombrado provisionalmente como Somalaya. Al otro lado de esta formación geológica, Madagascar se unirá a Sumatra, mientras que Calcuta y la isla de Mauricio ocuparán la misma región. Sri Lanka dejaría de existir al convertirse en parte del continente indio. Más al norte, los científicos predicen que los Himalayas aumentarán de altura en un futuro previsible. A medida que la placa india continúe avanzando hacia el norte, habrá cambios importantes en el paisaje circundante. La actual línea de falla se desplazará aún más hacia el sur.
Dentro de decenas de miles de años en el futuro, Nepal podría no existir. La cordillera del Himalaya se habrá expandido lateralmente para absorber por completo el país montañoso. Además, podría haber muchos más terremotos en esta parte del mundo debido a este movimiento. La mayoría de los investigadores están de acuerdo en que la velocidad a la que India se está moviendo hacia el norte en dirección a Eurasia es de apenas medio centímetro al año. Algunos de ellos piensan que esto ocurre debido a la flotabilidad de la placa. Esto evita que la placa india se hunda en el manto, lo que da a Tíbet su topografía elevada. Otros académicos creen que la estructura se está deformando bajo presión. Este proceso se asemeja a lo que sucede con una hoja de papel cuando la empujas horizontalmente contra una pared. A medida que aplicas más presión en su borde, la hoja comienza a elevarse en el medio. En el mundo real, este abultamiento sería la meseta del Tíbet. Una teoría reciente nos ofrece la tercera explicación para el proceso. Su artículo aún debe ser sometido a revisión por pares, pero los hallazgos son intrigantes. El equipo internacional de investigadores introdujo un nuevo concepto, la delaminación de la placa india. Este término simplemente significa la separación de las capas de un material que se supone debe estar unido. Piensa en un sándwich que tiene queso y jamón entre dos panes. Si sacas una de esas capas, obtienes delaminación. En términos geológicos, este proceso implica que la parte superior de la placa se desprende y se mueve hacia arriba. En el caso de la placa india, esta es la sección que soporta la elevación del Tíbet. La sección inferior es más densa, lo que la hace hundirse en el manto. De esta manera, la tectónica de placas es similar a un pastel en capas. Los chefs colocan la capa más esponjosa y densa en la parte inferior para que la parte superior más pesada no la aplaste. Científicos desarrollaron su tesis al analizar los gases de helio en muestras de agua de los manantiales calientes de la región. El helio 3 es un isótopo raro que demuestra que el manto está cerca de la superficie de la Tierra. Investigadores midieron las proporciones del isótopo de helio en 200 manantiales tibetanos. El patrón que observaron muestra cuán cercano está el manto a la superficie del norte de Tíbet. Más al sur, encontraron mucho helio 4, otro isótopo, lo que significa que la placa está intacta. Forma una barrera que el helio 3 no puede penetrar, excepto en una región cerca de Bután en la parte oriental del Himalaya. La actividad sísmica en la región es una buena prueba de que la delaminación, esa teoría del sándwich, es completamente real aquí. Y nos muestra que el manto está invadiendo desde el lado oeste de la meseta. Este concepto cuestiona las viejas ideas establecidas sobre el comportamiento de las placas tectónicas. Los científicos detrás del estudio sospechan que la forma única de la placa india contribuye al proceso de delaminación. Es más gruesa en su punto más al norte y más delgada en los lados. Si todo esto es cierto, significaría que las colisiones continentales tienen una naturaleza más dinámica y compleja de lo que los geólogos creían anteriormente. Los científicos aún no tienen suficientes pruebas sólidas para confirmar la validez de la nueva teoría, solo indicios. Actualmente, perforar a profundidades de más de 96 kilómetros es mecánicamente imposible. Pero tales excavaciones son necesarias para estar completamente seguros de que el proceso de delaminación está ocurriendo. Con la tecnología adecuada podríamos entender mejor los riesgos asociados con los terremotos en la región de Asia-Pacífico. Este es el hogar del famoso Anillo de Fuego, donde se encuentran localizados el 75% de los volcanes de la Tierra. Aquí ocurren 9 de cada 10 de todos los terremotos. La placa tectónica India-Australia-Capricornio bajo el Océano Índico también es importante para resolver los misterios tectónicos de la Tierra. El término que usan los geofísicos para tales ubicaciones es límite de la placa naciente. Estos son los lugares donde las placas tectónicas comienzan a separarse o a presionarse entre sí. Representan la etapa inicial de un límite de placa en pleno desarrollo. Tal transformación geológica se desarrolla a un ritmo de apenas el 5% de una pulgada por año.
Eso es aproximadamente tan largo como el ancho de un espagueti. No debería preocuparnos demasiado desde la perspectiva de hoy. La placa India, Australia, Capricornio está destinada a dividirse a la mitad a lo largo de decenas de millones de años. Científicos de Francia estudiaron registros de 2 terremotos que ocurrieron en 2012 y concluyeron que debe haber un límite naciente allí. Los terremotos normalmente ocurren en lugares donde se encuentran 2 o más placas tectónicas, pero los temblores en el Océano Índico se produjeron en medio de la placa. Los científicos utilizaron escaneo sonoro para mapear el fondo del mar y ver qué estaba pasando realmente allí. Después de un análisis más profundo del área marina frente a la costa de Australia Occidental, los investigadores encontraron una red compleja de 62 cuencas de separación a lo largo de una zona de fractura. Los datos científicos respaldaron la idea de que la placa tectónica se está separando lentamente, pero con seguridad. Es una prueba más de que la capa exterior de nuestro planeta es dinámica, no estática. En algunos casos, no necesitas ser un científico para notar estas poderosas fuerzas subterráneas. Enormes grietas aparecieron casi de la noche a la mañana debido a fuertes lluvias en una región rural de Kenia con alta actividad sísmica. Primero, en 2018, y luego, nuevamente en 2023. La población local nombró a la más grande de ellas el Gran Keniano. Estos eventos no fueron incidentes aislados, sino señales del sistema del Rift de África Oriental, parte del Gran Valle del Rift. Este enorme fenómeno geológico, que se extiende desde Jordania hasta Mozambique, nos muestra la división gradual del continente africano en 2 subcontinentes. Puedes encontrar valles de rift en todo el mundo como prueba de cómo los movimientos de las placas tectónicas están cambiando el planeta. El Rift de África Oriental muestra la dinámica subyacente de las placas Nubia y Somalí. La de Nubia sostiene la mayor parte de África, y la placa Somalí más pequeña acuna el cuerno de África. Las dos están alejándose gradualmente una de la otra, lo que provoca la formación de grietas dentro del Valle del Rift. Este proceso de fractura continental que se está produciendo a un ritmo ligeramente más rápido que en India llevará a la división de África en 2 continentes. Todo este proceso, que se prevé ocurra en los próximos 10 a 50 millones de años, marcará un evento geológico significativo que nos recordará las transformaciones históricas de la Tierra. La última vez que la geografía de nuestro planeta cambió de manera tan drástica fue durante el periodo Jurásico. El mapa mundial de esa época es reconocible, pero las masas de tierra estaban curiosamente posicionadas desde la perspectiva moderna. En el norte, Eurasia aún estaba conectada de manera laxa a América del Norte, que en ese momento se llamaba Laurasia. Esta masa de tierra se estaba alejando lentamente del supercontinente de Gondwana más al sur. Consistía en lo que hoy conocemos como África, Sudamérica, Australia y la Antártida. En aquel tiempo, la placa India estaba más cerca de Madagascar que de Eurasia, como lo está hoy. Ocurrió en Islandia el viernes 19 de marzo de 2021 a las 8:45 p.m. a unos 32 kilómetros al sudoeste de la capital. La roca fundida irrumpió repentinamente en la superficie, desde abajo. Brillantes fuentes de lava iluminaron entonces el cielo nocturno. Un volcán en este valle finalmente despertó después de casi 800 años de dormir profundamente. Los volcanes se dividen en 3 categorías: activos, inactivos o extintos. Cerca de 1900 de ellos en todo el mundo se consideran activos. Eso significa que han entrado en erupción en el pasado reciente y que probablemente lo harán de nuevo en un posible futuro cercano. Los volcanes inactivos no han entrado en erupción desde hace mucho tiempo, pero aún pudieran hacerlo en el futuro. Se podría decir que están dormidos de alguna manera. En cuanto a los extintos, esos no han hecho nada en más de 1 millón de años. La erupción en Islandia no fue súper explosiva, y todo esto ocurrió a 10 kilómetros de la ciudad más cercana, así que todo el mundo estaba perfectamente a salvo. Muchos incluso vinieron a verla de cerca, mientras que otros valientes visitantes intentaron freír huevos y tocino en la lava. Solo hay que tener cuidado de no carbonizar tu desayuno.
La lava puede alcanzar más de 1250 grados Celsius. Quema todo lo que encuentra a su paso. Sin embargo, también produce algunas de las tierras más fértiles para la agricultura. Esta erupción dio una cantidad relativamente pequeña de lava al principio, pero se ha ido extendiendo por el valle en diferentes direcciones, formando una especie de escudo que crece constantemente. Nunca se puede predecir realmente lo rápido que será un flujo de lava hasta que lo ves. Todo depende de su grosor y de la pendiente de la montaña. El magma puede resumar lentamente a unos 6 metros por minuto, una fracción de la velocidad promedio de una persona al caminar, o puede fluir a unos 50 kilómetros por hora, lo cual ni siquiera la persona más rápida de la Tierra puede superar. Pero la lava ni siquiera es lo más peligroso de los volcanes. Son los gases tóxicos que emanan de la erupción. Y estos se propagan más rápido y más lejos que el flujo de esta. Por suerte, en el caso de Islandia, el viento alejó estos gases de las zonas residenciales. A los científicos no les sorprendió la erupción de este volcán. Sabían que iba a ocurrir. Terremotos cada vez más fuertes habían estado sacudiendo esta zona durante los últimos 15 meses. Hubo 50.000 solo en las 3 semanas previas a la erupción. Es decir, 100 por hora. El volcán ha estado activo desde marzo, y los geólogos dicen que esto podría durar semanas, meses, años o incluso décadas de constantes erupciones en la zona. Bien, el monte Shasta se encuentra entre los 5 más peligrosos de Estados Unidos, así que los especialistas lo vigilan de cerca. La última erupción fue en 1250. Yo no estaba ahí en ese entonces, pero este volcán entra en erupción cada 600 u 800 años, lo que significa tic-tac. Lo estamos esperando cualquier día ahora. A 1 hora de Portland, Oregon, hay un volcán activo que entró en erupción por última vez en el siglo XIX. La próxima vez que estalle, los científicos creen que producirá mayores cantidades de ceniza y polvo. Esto podría causar un apagón eléctrico y hacer que el agua no sea potable en la zona. Pero los expertos le prestan mucha atención. Podrán avisar con suficiente antelación para que la gente pueda reaccionar a tiempo. El Kilauea es uno de los montes más activos del mundo. Lleva estallando casi constantemente desde 1983, lo que lo convierte también en una de las erupciones más largas conocidas en la Tierra. Es el volcán terrestre más joven de Hawái. Estas estructuras geológicas pueden tardar miles de años en formarse, pero otras pueden surgir prácticamente de la noche a la mañana. Uno en México estalló en un campo abierto en 1943 y comenzó a crecer desde ahí. Al cabo de un año tenía casi 457 metros de altura. Cuando las erupciones cesaron finalmente 9 años después, el monte había alcanzado una altura de más de 2.804 metros. El monte Fuji es un símbolo emblemático de Japón. La última vez que entró en erupción fue en 1707 y envió una lluvia de rocas ardientes hasta 96 kilómetros de distancia. Si hoy se produjera un estallido similar, Tokio se encontraría en las proximidades. El monte Fuji está justo en el cinturón de fuego, esa región en forma de herradura en el Océano Pacífico, llena de volcanes activos y terremotos. De un extremo a otro, tiene casi 40.000 kilómetros de largo. Podría rodear todo el ecuador de la Tierra. En enero de 2020, el volcán Taal en Filipinas comenzó a escupir lava, enviando enormes penachos de ceniza a medio kilómetro de altura hacia el cielo. La erupción incluso desencadenó un fenómeno poco común, una tormenta sucia. Es decir, cuando la nube de humo sobre un volcán produce sus propios relámpagos. La posibilidad de que se produzcan tsunamis volcánicos también era alta. Estos suelen ser causados por movimientos tectónicos que se producen a causa de la actividad volcánica. El Taal ha entrado en erupción más de 30 veces en los últimos 450 años. Y este volcán de Ecuador entró en erupción por última vez en 2016. Los científicos creen que podría estar mostrando algunas señales de alerta temprana de magma en movimiento. Se trata de un estratovolcán activo, un tipo específico de forma cónica con lados empinados. Se forman a partir de lava pegajosa que no fluye tan fácilmente. Esta rodea el respiradero, se enfría y se amontona sobre sí misma para formar las paredes escarpadas. Estos chicos son más propensos a producir erupciones explosivas, como las que vemos en las películas. Ruapehu es el parque nacional más antiguo de Nueva Zelanda. Es una maravilla volcánica en la que se pueden ver de cerca todos esos cráteres humeantes, los magníficos lagos y las inusuales formaciones rocosas. Entró en erupción por última vez en 2007
y ha tenido 10 estallidos desde mediados del siglo XIX. Pero las erupciones, los flujos de lava y los gases tóxicos no son el único peligro de los volcanes. También hay una cosa llamada lájar, una especie de flujo de lodo volcánico, de escombros. Entre los estallidos, la nieve se derrite y se forma un lago en la caldera. Si la última erupción trajo lodo, ceniza y rocas al lago, este se llena peligrosamente. En ese caso, solo una presa temporal lo retiene. Indonesia tiene el mayor número de volcanes activos del mundo, incluido uno llamado Anak Krakatau. Significa hijo del Krakatoa, y su famoso padre no está muy lejos. Un enorme tsunami en 2018 despertó parcialmente al hijo, un pensamiento aterrador ya que el padre tuvo una de las erupciones más poderosas jamás vistas en este planeta en 1883. El boom del Krakatoa fue el sonido más fuerte jamás escuchado. La gente a más de 3.280 kilómetros de distancia pudo oír la explosión. La onda sonora rodeó el planeta 7 veces. Y los científicos dicen que es difícil predecir los patrones de erupción de este volcán. El monte Yasur en Vanuatu es uno de los pocos volcanes del mundo donde se puede ver un lago de lava. Los turistas incluso van ahí para asomarse al borde y echar un vistazo al lago ardiente y burbujeante que hay debajo. Bueno, excepto cuando la actividad volcánica alcanza los niveles 3 y 4 de 5. Eso significa que hay terremotos más intensos, temblores volcánicos o expulsiones de vapor, gas o ceniza. Entonces este lugar está fuera de los límites porque... Ok, este volcán de la República Democrática del Congo tiene el más activo y grande lago volcánico del mundo. Y toda esa lava es inusualmente fluida, lo que significa que viaja más rápido y más lejos que el material que sale de la mayoría de estas estructuras geológicas. Desde luego, no está entre los más altos. Pero el Erta Ale de Etiopía es único, porque tiene un lago de lava casi constantemente, lo que es bastante raro. Los lugareños lo llaman montaña humeante porque suele provocar erupciones. Este volcán está cerca de la depresión de Danakil, uno de los lugares más calientes de todo el planeta. El Merapi ha entrado en erupción de forma regular desde mediados del siglo XVI. Este monte ayuda a los científicos a realizar investigaciones cruciales sobre el funcionamiento de las erupciones y avisar a la población a tiempo. Después de estar inactivo por un tiempo, este volcán del centro de México volvió a la vida en 1994. Desde entonces, ha estado produciendo enormes flujos de lodo y fuertes explosiones en intervalos impredecibles. En el pasado, las enormes erupciones procedentes de este gigante sepultaron ciudades y pirámides antiguas enteras. Imagina hospedarte en un hotel y despertar ante la magnífica vista de un enorme monte cubierto de ríos de lava incandescentes y nubes de ceniza. Cuando desprende calor, los visitantes de esta zona de Guatemala aprovechan para asar ahí algunos malvaviscos. Uno de los volcanes más activos de la Tierra se encuentra en una pequeña isla al norte de Sicilia. El Stromboli tiene explosiones regulares, junto con lava incandescente que sale de los respiraderos del interior del cráter. No muy lejos está el Etna, el más activo de Europa y uno de los mayores volcanes continentales del mundo. Por cierto, la Tierra no es el único planeta con volcanes. El más grande de nuestro sistema solar está en Marte. Cubriría todo el estado de Arizona y se eleva casi 3 veces más alto que el monte Everest. Mejor ni mires hacia abajo. Saliste con tus amigos para cenar. Dejas tu bebida en el mostrador y vas a ayudar a tu amigo a preparar algunos postres. Cuando regresas, notas el líquido en tu taza. Está chapoteando y los cubitos de hielo parecen barcos en un mar embravecido. Ahora tú también lo sientes. En el techo, el candelabro se balancea como loco. Entonces escuchas a alguien gritar ¡terremoto! La casa y todo lo que hay en ella se balancea hacia adelante y hacia atrás. Intentas correr para cubrirte, pero el temblor te mantiene atascado en el lugar, luchando por mantener el equilibrio. Los armarios parecen poseídos y vasos y platos salen volando y se estrellan contra el suelo. Los estantes de libros se caen y todo lo que cuelga de las paredes se balancea y se desmorona. Te agachas debajo de la mesa del comedor, tratando de no lastimarte con todos esos platos rotos. Sí, has pasado por terremotos antes, pero ninguno como este. Revisas tu teléfono, típico, sin señal. No puedes creer lo que está a punto de suceder. Los gritos se hacen más fuertes y de repente toda la casa se derrumba. El terremoto más grande jamás registrado ocurrió en Chile en 1960. El desastre llegó por la tarde,
justo cuando todos estaban descansando. Para causar un daño grave que cambie la vida, debe tener una magnitud de alrededor de 7 en la escala de Richter. Este fue de 9,5. Esta parte de Chile se encuentra justo al lado del llamado Anillo de Fuego, el área volcánica sísmica más activa del mundo, a lo largo del borde del Pacífico. El temblor inicial duró alrededor de 10 minutos y después de 2 días, muchas réplicas aún eran lo suficientemente fuertes como para hacer estallar un volcán en el sur del país. Pero ahí no terminó. El terremoto desató una serie de maremotos en todo el Océano Pacífico. Algunos alcanzaron más de 25 metros de altura. Las olas y el terremoto fueron tan fuertes que incluso afectaron a Hawái, Japón y Filipinas. Causó alrededor de $500 millones de 1960 en daños. Muchos se quedaron sin hogar. Gran parte de la infraestructura también fue destruida. Los edificios hasta donde se alcanzaba la vista se derrumbaron y los escombros se amontonaron por todas partes. Los científicos estiman que este terremoto fue tan poderoso que desplazó el eje de la Tierra, haciendo que nuestros días sean de 1,6 microsegundos más cortos. Puede que no parezca mucho, pero piénsalo. Solo un desastre natural fue lo suficientemente fuerte como para hacer que el tiempo se moviera. Muchas de las ciudades costeras fueron arrasadas y las inundaciones se extendieron. La economía cayó en espiral. Según estudios, si este terremoto ocurriera hoy, causaría más de $20 mil millones en daños. Entonces, ¿qué pasaría si un terremoto del doble de esa magnitud golpeara sin previo aviso? Para empezar, probable que sientas los efectos aún más lejos. Los maremotos no solo golpearían las costas de Japón y Filipinas, sino que se trasladarían aún más a China, Corea, Vietnam e incluso a Australia. Y esas olas serían significativamente más altas que 25 metros, quizá el doble. Eso es como 8 jirafas apiladas una encima de la otra surfeando en tu camino. Si vivieras en la costa, notarías las olas. Si ves que el agua retrocede y puedes observar prácticamente lo que todos los peces llaman hogar, sabrás que es hora de correr. Lo más probable es que se acerque un tsunami. Digamos que realmente sucede. Estás atrapado entre los escombros, sin saber qué está pasando. Logras liberarte y escapar al aire libre, y no estás solo, porque todas las casas del vecindario se han convertido en montones de ladrillos y escombros. Los puentes también se derrumbaron, dejando a la gente varada a ambos lados. Miras a tu alrededor, te quitas el polvo y te apresuras a buscar ayuda. Camiones de bomberos y ambulancias circulan entre los coches averiados y los escombros. Intentas llegar a tu auto, pero las réplicas te golpean y te tiran a la acera. Con todas las torres de telefonía celular caídas, no puedes llamar a nadie con tu teléfono. Te tiemblan las rodillas, pero te las arreglas para salir. Una vez que llegas a tu coche, lo ves aplastado bajo una roca, como una lata de refresco gigante. Continúas a pie y finalmente llegas al centro. Parece como si un gigante se hubiese enojado y derribado todos los edificios. Sigues adelante y tratas de ver si puedes encontrar ayuda. Sin previo aviso, tu teléfono vibra. Lo revisas y ves 1000 notificaciones sobre un terremoto de magnitud 20. Todavía estás temblando, pero eres solo tú. El suelo está quieto por ahora. Escuchas algo en la distancia, corriendo hacia ti. A tu derecha ves maremotos tan altos como edificios que se acercan. Aún en estado de shock, sin saber qué hacer, ahora recobras el sentido y corres. Ni siquiera sabes qué camino tomar. Hay un tsunami justo detrás de ti, y frente a ti hay edificios derruidos y rocas y concreto aún cayendo por todas partes. Espera, hay un edificio que de alguna manera todavía está en pie. Necesitas subir a esa cosa. Llegas al ascensor, pero está atascado. No es sorprendente. Subes las escaleras lo más rápido que puedes, tropezándote con vidrios rotos y yeso, pero siempre logrando volver a pararte. Miras por una ventana y ves el agua. Está tan cerca. Estás casi en la cima. Unos cuantos metros más y... ¡Uy! El agua entra en el edificio y te arrastra hacia abajo al menos 2 pisos. Apenas puedes ver nada. Aún así, sabes que debes nadar, pero el agua sigue empujándote hacia abajo. Después de unos 30 segundos logras nadar hasta salir y continúas subiendo hasta la cima. Te arrastras hasta el último piso y te derrumbas en el techo. Estás a salvo, por ahora. El maremoto sigue siendo fuerte, abriéndose camino a través del devastado centro de la ciudad. Tu teléfono ahora está fuera de servicio y es inútil. Tienes una vista perfecta de 360 grados de tu ciudad, cubierta de agua y escombros. El suelo empieza a temblar de nuevo.
Piensas en quedarte sentado hasta que todo esto termine, esperando un helicóptero de rescate. Pero luego una fuerte explosión que casi te rompe los tímpanos sacude el suelo aún más. A lo lejos, el humo se eleva y pronto cubre todo el cielo. La oscuridad esconde el sol de la mañana. Ahí es cuando puedes ver la lava disiparse en el aire y aterrizar cerca. Esta forma un río que fluye hacia la ciudad, cuadra por cuadra. Con tanto movimiento sísmico y la alta intensidad del terremoto, las placas tectónicas del mundo se han desplazado de modo que el magma se abre camino hacia la superficie de la Tierra. El vapor comienza a salir y entonces el calor te golpea. Ves que el magma cubre el suelo con una manta, devorando todos los coches a su paso. Lo peor es que el magma está derritiendo los cimientos de los edificios que lograron resistir el terremoto y el tsunami. Los edificios en la distancia ahora están hundiéndose y colapsando en la piscina de lava que ha reemplazado a tu ciudad. Uno a uno, todos descienden. Eso significa... ¡oh! El edificio en el que estás parado también se tambalea. Está a punto de fallar. Ahí es cuando ves la luz. Miras hacia arriba y ves un helicóptero arriba en la distancia. Agitas los brazos, corres, saltas, cualquier cosa para llamar la atención. Y funciona. El helicóptero hace algunos círculos y finalmente te lanzan una escalera de cuerda. A medida que te levantan en el helicóptero, observas bien el mundo debajo de ti mientras se mueve como fideos en un colador. Aterrizas a unas pocas millas y un médico te trata de inmediato en un centro de triaje de emergencia. Fuiste uno de los afortunados. Un año después, el agua del tsunami ha retrocedido. La lava que fluía hacia el interior se ha enfriado, pero todo ese magma cambió permanentemente el suelo debajo de él, y toda la ciudad desapareció. El desastre arrojó a todo el país a una pesadilla financiera que durará décadas. Se necesitan meses para inspeccionar la ciudad, asegurándose de que no haya cables eléctricos peligrosos o tuberías de gas rotas en ninguna parte. Están reconstruyendo tu ciudad más al interior de donde estaba la antigua. En otras ciudades reconstruyen directamente sobre las ruinas. En otros, simplemente deciden trasladar a todos a una ciudad cercana. Rocas, rodando por las laderas de un volcán retumbante, empujando a otras rocas más grandes en su camino, y finalmente, cayendo al océano en una enorme cascada, causando una ola cuya altura nunca antes se había visto en el mundo. Esto es lo que podría suceder si la depresión de Helena, de la gran isla de Hawái, cayera al agua. El volcán Kilauea está lejos de estar inactivo. La última erupción ocurrió en 2018. Sus erupciones suelen ir acompañadas de terremotos de diferentes magnitudes, y con cada terremoto, las rocas de magma de las laderas del volcán bajan. Estas formaciones rocosas se denominan depresiones, y la depresión Helena es la más notoria de ellas. En 1868, el desprendimiento de esta depresión provocó un maremoto que se elevó hasta 18 metros de altura. Pero lo más preocupante es que hace unos 110.000 años, un deslizamiento de tierra provocó uno de los terremotos más poderosos de la historia que, a su vez, provocó un mega tsunami de más de 300 metros de altura. A los científicos les preocupa que un evento así se repita en el futuro. Si eso sucede, la ola podría engullir todo Hawái y llegar fácilmente a las costas de América del Norte y del Sur. Sin embargo, los geólogos se apresuran a asegurar que es poco probable que ocurra un deslizamiento de tierra como este en el corto plazo. Es demasiado pronto para eso. Pero cuando finalmente suceda, las consecuencias serán catastróficas. Que tengas un lindo día. El Parque Nacional Yellowstone, en el oeste de los Estados Unidos, es mundialmente famoso por sus deslumbrantes vistas y especialmente por la colorida gran fuente prismática en su corazón. Pero todos deberíamos estar conscientes de que Yellowstone es, ante todo, una enorme caldera, básicamente un supervolcán dormido. La diferencia entre un volcán normal, como el Kilauea de antes, y un supervolcán es que este último es miles de veces más poderoso. Imagínate una erupción que arroja toneladas de enormes rocas y ríos de lava caliente, escupiendo nubes de ceniza que hacen que los países cancelen viajes en avión durante semanas, y ahora multiplica todo eso por 1000. Así es como se vería una erupción de Yellowstone. Al principio, un área enorme en el medio del Parque Nacional temblaría, se derrumbaría y luego estallaría hacia arriba en una explosión de megatones. Los flujos de lava y las rocas de magma cubrirían el área de aproximadamente 100 kilómetros cuadrados, cerca de la mitad de Washington, D.C. Pero el mayor peligro es la ceniza volcánica. Una columna de ceniza se elevaría a kilómetros hacia arriba
y sería llevada por el viento en todas direcciones. Dado que la erupción estaría lejos de ser normal, la propagación y el daño también serían mucho mayores de lo habitual. La ceniza es espesa y pesada, por lo que cubriría una vasta área como una manta, destruyendo cultivos e incluso edificios. Peor aún, se esparciría en el aire y bloquearía el sol, lo que provocaría una caída drástica de la temperatura y un invierno artificial. Incluso los volcanes regulares pueden reducir las temperaturas en todo el mundo en unos pocos grados. Un supervolcán puede potencialmente causar una nueva edad de hielo. Afortunadamente, las posibilidades de que el supervolcán Yellowstone entre en erupción en un futuro cercano, o algún día, son extremadamente bajas. Ha habido solo 3 de esos en la historia de la Tierra, y no hay evidencia de que tal desastre deba repetirse. Los científicos estiman que la probabilidad es de 0,00014%, lo que es menor que las posibilidades de que un asteroide nos borre a todos. Y hablando de eso, si los dinosaurios pudieran hablar, o al menos estuvieran vivos para el caso, te dirían que la amenaza de los asteroides es tan real como parece. Los científicos de la NASA dicen que han rastreado el 90% de todos los asteroides cercanos a la Tierra de tamaño significativo y ninguno de ellos es motivo de preocupación, pero todavía hay otro 10% en el gran desconocido. Es más, los asteroides pueden cambiar su línea de vuelo debido a la atracción de otros cuerpos celestes y eventualmente girar hacia nosotros. ¡Oh, qué suerte tenemos! Ahora, si un asteroide lo suficientemente grande como de 1,6 kilómetros de diámetro golpea la Tierra, primero causará una explosión lo suficientemente poderosa como para borrar una docena de grandes ciudades en cuestión de segundos. Luego, el impacto levantará una nube de polvo y escombros que bloqueará el sol, al igual que la nube de ceniza de un volcán, y provocará un invierno de siglos en todo el planeta. Pero, incluso si cae al océano, lo que es más probable, la ola resultante se elevará a varios kilómetros de altura, arrastrando a las ciudades costeras de la faz de la Tierra. Pero al menos no habrá una nueva edad de hielo. Aunque los científicos están bastante seguros de que no existe tal amenaza en el futuro cercano, no se puede descartar por completo y la humanidad necesita al menos 5 años para prepararse para este evento. Si un gran asteroide cercano a la Tierra cambia repentinamente su curso y gira a la derecha hacia nuestro planeta, no tendremos ninguna posibilidad contra él. ¿Alguien quiere ver una película sobre desastres? Sin embargo, una calamidad mucho más probable se encuentra justo debajo de nuestros pies. Es la falla de San Andrés en California. La falla ha estado lista para su ruptura desde hace años, y los científicos estiman que es probable que ocurra un terremoto en esta línea en las próximas 3 décadas. Y cuando suceda, no será nada agradable. Esperan una magnitud de 8 grados, que es comparable a algunos de los terremotos más devastadores de la historia. Es aún más peligroso, ya que California alberga algunas de las ciudades más pobladas del oeste de los Estados Unidos, como Los Ángeles y San Francisco. Los edificios de gran altura son comunes allí y son particularmente vulnerables a los temblores subterráneos. El terremoto de San Andrés podría causar mucho daño, tanto a las ciudades como al campo. En el peor de los casos, el suelo podría romperse, destruir edificios, granjas y cambiar el paisaje por completo. Aún así, los científicos creen que la probabilidad de un terremoto de este tipo es de solo el 7% en los próximos 30 años, por lo que existe una gran probabilidad, 93%, de que nunca veamos eso en nuestra vida. Sin embargo, existe otro peligro de terremoto no muy alejado del anterior: el megaterremoto en Chile. El país se encuentra justo encima de una zona de subducción, un área donde 2 placas tectónicas se encuentran y van una debajo de la otra. En el lugar de su encuentro, el estrés se acumula debido a su movimiento continuo, y una vez que ese estrés es demasiado, se produce un gran terremoto. Chile ha experimentado muchos terremotos en los últimos años, y los científicos están preocupados de que puedan estar preparando el área para uno realmente grande. Creen que se producirá un gran terremoto antes de finales de siglo, y que podría ser devastador para la zona costera. Incluso terremotos más pequeños provocaron tsunamis que inundaron la costa oeste, y uno tan grande como ese probablemente levante una ola de una altura increíble. En el lado positivo, Chile ahora sabe prepararse con anticipación para los próximos desastres naturales. Y los geólogos están bastante seguros de que la gente podrá evacuar antes de que el terremoto ocurra. En septiembre de 1859, el astrónomo Richard Carrington estaba mirando al Sol y de repente vio una llamarada brillante en su superficie. Lo anotó en sus registros, pero solo se dio cuenta de lo importante que era un par de días después. La energía de esa llamarada llegó a la Tierra y la golpeó directamente, lo que provocó que la aurora boreal apareciera sobre Cuba y quemara las líneas telegráficas de todo el mundo. Esto se denominó Evento Carrington y fue una tormenta solar.
Tales tormentas azotan la Tierra con bastante frecuencia, pero ninguna de ellas ha sido tan poderosa como el evento Carrington, ni antes ni después. Pero en 2012, los astrónomos registraron una llamarada solar similar, cuya energía casi golpeó a nuestro planeta una vez más. Si hubiera sucedido solo una semana antes, habríamos tenido un gran problema. Hoy en día la humanidad depende de la electricidad en casi todos los aspectos de la vida, y una poderosa tormenta solar afectaría mucho al campo electromagnético de la Tierra. Todos los aparatos eléctricos se apagarían o provocarían un cortocircuito, y los enormes transformadores que alimentan básicamente todo se estropearían para siempre. Se necesitarían años para repararlos, y el costo de un apagón tan masivo sería de billones de dólares. Lo peor de todo es que la ciencia es casi incapaz de predecir las tormentas solares. E incluso si pudiéramos saber sobre ellas con anticipación, no podríamos detenerlas. La llamarada ocurre en cuestión de segundos, y las partículas tardan unos 8 minutos en llegar a la atmósfera de la Tierra y provocar perturbaciones. El corte de energía vendría un poco más tarde, en 1 o 2 días, cuando una enorme nube de plasma llegara a nuestro planeta. Por el momento, no hay protección contra las erupciones solares, y las posibilidades de que haya una lo suficientemente potente como para cortar toda nuestra electricidad en los próximos años son bastante altas, cerca del 12%. Lo único bueno de todo esto es que ahora conocemos esa posibilidad y al menos podemos prepararnos de antemano. Oye, no olvides empacar ropa interior y calcetines, siempre los necesitarás. El tsunami del Boxing Day, Indonesia. Un terremoto submarino comenzó en la mañana y los temblores provocaron una serie de tsunamis. El más grande alcanzó la altura del Arco del Triunfo de París. Megatsunami Onsen. Una poderosa erupción volcánica desencadenó el deslizamiento de tierra de un domo de lava de 4.000 años. Atravesó la ciudad de Shimabara y llegó al mar provocando un megatsunami. Megatsunami de la presa de Bayonne, Italia. Un deslizamiento de tierra arrastró 255.000 millones de metros cúbicos de bosque, tierra y rocas al lago. Una pared oscura de agua cubrió el cielo sobre una pequeña aldea en el fondo de la presa de Bayonne. Luego, con un estruendo ensordecedor, la ola rebasó el borde de la presa, arrasando con todo lo que encontró a su paso. Megatsunami del Monte Santa Elena, Estados Unidos. Los 457 metros superiores del Monte Santa Elena se derrumbaron, provocando un deslizamiento de tierra masivo. Una parte de esta avalancha se sumergió en el lago Spirit. Esto empujó sus aguas en una serie de olas casi tan altas como la Torre Eiffel. Tsunami de la bahía Lituya, Alaska. Un deslizamiento de tierra causado por un terremoto creó una mega ola. Surgió sobre el promontorio y arrastró árboles, plantas y tierra hasta el lecho de roca. Molokai, Hawái. Un tercio del volcán Molokai Oriental se hundió y colapsó en el Océano Pacífico. Esto provocó un tsunami del tamaño del segundo edificio más alto del mundo, la Torre de Shanghái. Las olas llegaron a México y California. El tsunami del asteroide de Yucatán. El asteroide, que se rumorea acabó con los dinosaurios, golpeó la península de Yucatán, creando un mega tsunami, el más grande de la historia de la Tierra. La primera ola fue casi 2 veces más grande que el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa. Huracán Mitch. El huracán Mitch se formó en el Mar Caribe Occidental. Pronto se fortaleció para convertirse en el 8º huracán atlántico más poderoso de la historia. La tormenta arrojó 10 centímetros de lluvia por hora durante 2 días en Honduras. Provocó deslizamientos de tierra e inundaciones terribles. Huracán Allen. Rara y extremadamente poderosa, la tormenta fue una de las pocas que alcanzó categoría 5, la más alta posible. Causó más de $2.000 millones en daños. El gran huracán. Después de arrasar Barbados, la tormenta continuó. Quitó la corteza de los árboles que crecían en Martinica y Santa Lucía y viajó más lejos. Este terrible desastre natural duró 6 días. Huracán Dorian. Es el ciclón tropical más poderoso que azotó las Bahamas. El huracán arrasó con la mayoría de las estructuras de las islas y las arrastró hacia el mar. Huracán Wilma. Ocurrió en el Mar Caribe, cerca de Jamaica, y se dirigió hacia el occidente. 2 días después ganó suficiente potencia para convertirse en el huracán más intenso jamás registrado en el Océano Atlántico. Huracán Patricia. Una tormenta regular desarrolló un ojo bien definido y se convirtió en un huracán de categoría 5 en tan solo 24 horas. En un momento, viajó más rápido que un Ferrari a su máxima velocidad.
Esto convirtió a Patricia en el ciclón tropical más intenso jamás registrado en el mundo. Terremoto de Kamchatka. Ocurrió temprano en la mañana, a 128 kilómetros de las costas de Kamchatka. Los temblores produjeron un tsunami. Las 2 primeras olas fueron catastróficas, hasta 18 metros de altura. La tercera fue mucho más débil. Terremoto de Valparaíso, Chile. Ocurrió cerca de las 5 a.m. a lo largo del límite de 2 placas tectónicas. El tsunami, provocado por un terremoto, arrasó con 998 kilómetros de la costa de Chile. Terremoto Tohoku, Japón. Los primeros temblores comenzaron a una gran profundidad submarina. El terremoto fue tan fuerte que movió la isla principal de Japón. Desplazó el planeta sobre su eje hasta 25 centímetros y aumentó su velocidad de rotación. El desastre también desencadenó un tsunami con olas de 40 metros de altura, las cuales viajaron 10 kilómetros tierra adentro. Terremoto del Océano Índico, Sumatra. Un evento a lo largo de 2 placas tectónicas desencadenó un terremoto submarino. Comenzó alrededor de las 8 a.m. cerca del norte de Sumatra, Indonesia. Hizo que el planeta vibrara 1 centímetro y provocara terremotos en todo el mundo, incluso en Alaska. Terremoto del Viernes Santo, Alaska. El terremoto más poderoso registrado en América del Norte tuvo una duración de 4 minutos y 38 segundos. Una grieta de 966 kilómetros de largo provocó deslizamientos de tierra terribles y un tsunami de 8 metros. Las áreas a 322 kilómetros de distancia se elevaron 9 metros. Otros lugares cayeron permanentemente 2 metros. Valdivia, Chile. El gran terremoto de Chile comenzó en la tarde y duró no menos de 10 minutos. El desastre afectó un área del tamaño de California. Desencadenó tsunamis que llegaron a las costas de Hawái, Japón, Filipinas, Australia y Nueva Zelanda. El tornado promedio suele durar no menos de 10 minutos, pero hay excepciones. Tornado de El Reno. Se considera el tornado más grande del mundo, según su ancho. En su punto máximo alcanzó los 4 kilómetros de ancho. El tornado de Perryville, Estados Unidos. Ocurrió cerca de las 2 a.m. y comenzó con la rotura de árboles de madera dura y la destrucción de construcciones de piedra. Entonces el tornado se volvió más fuerte, arrasó edificios de 2 pisos y volteó y lanzó coches como si fueran juguetes. Tornado de Bridge Creek Moor. Cuando el tornado entró en la ciudad de Bridge Creek, su ancho alcanzó su punto máximo de 1.6 a 2.5 kilómetros. La velocidad del viento en el tornado alcanzó más de 483 kilómetros por hora. Este desastre natural causó $1.000 millones en daños. Manitoba, Canadá. Un tornado excepcional se prolongó durante casi 3 horas. Destrozó toneladas de árboles y postes de servicios públicos. Dañó carreteras y granjas. Pero milagrosamente, evadió todos los pueblos en su camino. Tornado triestatal, Estados Unidos. El tornado más duradero del mundo viajó 354 kilómetros a través de Missouri, Illinois e Indiana. La trayectoria promedio de un tornado generalmente no supera los 8 kilómetros. Brote de tornados de Tupelo, Gainesville, Estados Unidos. Una tormenta que consistió en al menos 12 tornados individuales acabó con todo lo que se encontró en su camino. Los torbellinos también provocaron graves inundaciones repentinas que empeoraron las cosas. Deslizamiento de tierra de Bayonne, Italia. A las 10 p.m., un deslizamiento de tierra con el volumen de 100 grandes pirámides de Giza se desprendió de la cima del monte Toc. Cayó en la presa de Bayonne, produciendo una ola de tsunami más alta que el puente Golden Gate. Yunnan, China. Una avalancha de rocas, piedras y barro tan grande que podría llenar el puerto de Sydney formó una presa en el río Jinsha. El río Hida, Japón. Desencadenado por una tormenta, 300.000 piscinas olímpicas de escombros fluyeron hacia abajo antes de ser detenidas por otro deslizamiento de tierra anterior. En el camino, el deslizamiento de tierra arrastró 2 autobuses fuera de la carretera. Perú. Un deslizamiento de rocas represó el río Mantaro, un río largo que atraviesa el centro de Perú. Todo el proceso no tomó más de 3 minutos, lo que significa que el deslizamiento de tierra se movió a una velocidad de hasta 140 kilómetros por hora. También dejó un rastro de escombros de 8 kilómetros de largo. La presa Usoi, Tayikistán. Provocado por un terremoto de magnitud 7.4, el desprendimiento de rocas cayó en el río Murghab y bloqueó su flujo. Así es como apareció la presa Usoi, una de las más altas del mundo. Monte Santa Elena, Estados Unidos.
A las 8:30 am, un terremoto desastroso hizo que todo el lado norte del monte Santa Elena se deslizara. Es el deslizamiento de tierra más grande registrado en el mundo. Desconectó un respiradero volcánico y desencadenó una erupción catastrófica. North Bonneville, Estados Unidos. A mediados del siglo XV ocurrió un gran terremoto. Una increíble cantidad de escombros descendió de la montaña de la Mesa, cubrió más de 8 kilómetros cuadrados y bloqueó el río Columbia con una presa de 61 metros de alto y 6 kilómetros de largo. El matrimonio no consiste solo en felicidad, apoyo mutuo, amor y amistad. También incluye pruebas, crisis y tormentas. Y esta pareja sueca sobrevivió a varias tormentas durante su luna de miel, literalmente. No hubo gritos, insultos ni dramas, sino huracanes reales, incendios, terremotos y otros desastres naturales. Esta es una historia de amor realmente cinematográfica. Recién casados contra la naturaleza. Te presento a Erika y Stefan. Se conocieron en Estocolmo mientras trabajaban en un proyecto conjunto. Se separaron, pero comenzaron a hablar entre ellos en las redes sociales. Su comunicación a larga distancia duró varios años antes de que Stefan decidiera invitar a salir a la mujer. Y merece ser elogiado. No fue una cita típica en un restaurante o en un parque. Stefan le sugirió a Erika que volaran juntos para bucear en Egipto. Se dieron cuenta de que a ambos les encantaba viajar y finalmente se enamoraron el uno del otro. Después de una fabulosa boda y el nacimiento de una hermosa hija, la pareja decidió irse de luna de miel durante 4 meses. El recorrido fue impresionante, de Suecia a Indonesia, luego a Australia, Nueva Zelanda, Japón y China. No esperaban que el viaje se convirtiera en una verdadera aventura donde la seguridad no estaba garantizada. Al principio se quedaron atascados en el aeropuerto de Múnich, donde todos los vuelos estaban retrasados por una fuerte tormenta de nieve. En Bali, Indonesia, fueron a una alta montaña con su pequeña hija. Un potente viento comenzó a soplar en la cima. Arrancó el techo del autobús turístico donde estaban sentados nuestros héroes. Por suerte, nadie resultó herido y no hubo otros problemas. Pero ese fue solo un anticipo de los desastres por venir. La pareja llegó a Australia, donde un incendio forestal comenzó cerca de la ciudad de Perth. Stefan y Erika no querían toser debido al espeso humo, así que rápidamente se fueron a la ciudad de Cairns. Fue durante ese periodo cuando allí comenzó un ciclón feroz. La tormenta fue tan fuerte que el servicio de la Cruz Roja Australiana proporcionó refugio a 2.500 personas en el centro comercial. Y entonces comenzó otro problema. Imagina a 2.500 personas en una gran sala caliente, sin electricidad, mientras un huracán ruge a su alrededor. Y solo había 5 baños en todo el edificio. ¿Cuán nerviosa crees que estaba la gente? Eric y Stefan recuerdan que algunos hombres comenzaron a pelear por el estrés. La tensión aumentaba, pero afortunadamente los guardias del centro comercial mantuvieron la situación bajo control. Incendios forestales, huracanes, parece que falta algo. Oh sí, ¿qué tal un terremoto? La pareja enfrentó 2 terremotos durante su luna de miel, uno de los cuales ocurrió en Japón en 2011. Pasaron por todo esto junto con su pequeña hija. Imagina lo asombrada que estaba la pequeña con todas estas aventuras. Ese viaje fortaleció su matrimonio. Por supuesto, después de esos desastres naturales, cualquier disputa doméstica parecería una trivialidad. Erika admitió que en las situaciones de crisis, Stefan justificó plenamente su confianza y se comportó como ella esperaba. ¡Qué dulce! ¿Y si creamos tours para parejas casadas que están planeando divorciarse? Sobrevivan juntos a la tormenta, el fuego, el terremoto y la inundación, y luego piensen de nuevo si deben separarse. Imagina que has pasado por varios desastres naturales a lo largo de tu vida. Ahora la pregunta es, ¿eres afortunado? ¿Por qué has sobrevivido? ¿O eres una persona con poca suerte porque te has enfrentado a tales problemas? Depende de cómo te sientas al respecto. Por ejemplo, hay una mujer, Diana Whiteland, que vive en California. Ella ha sobrevivido a varios desastres a lo largo de su vida y sigue sonriendo. Y hace poco ha enfrentado otro desastre, incendios forestales en su estado natal. Pero vamos por partes. En 2005, Diana Whiteland vivía en Nueva Orleans. Por si alguien no lo sabe, ese año el huracán Katrina destruyó muchas casas en esta ciudad y otras. La casa de Diana no fue la excepción. Según cuenta, la planta baja estaba completamente inundada de agua. Por supuesto, tuvo que dejarlo todo y evacuar.
Diana y su familia condujeron hasta Texas a la casa de un amigo por alrededor de 20 horas. Un mes después llegó el huracán Rita y ellos evacuaron nuevamente. Parecía como si la naturaleza los estuviera siguiendo, pero nuestra heroína no era de las tímidas. Varios años después enfrentó otro desastre, el Snowmageddon. Fue cuando una enorme cantidad de nieve húmeda y fría inundó ciudades y carreteras. Fuerte viento, ventiscas y nieve interminable. Todo el tráfico se detuvo, las luces se apagaron, las calles estaban vacías. Diana estuvo 11 días sin electricidad durante este apocalipsis de nieve. Y después de todos estos desastres, ella tuvo exactamente lo opuesto a la nieve. Incendios forestales en su ciudad natal de Lake Arrowhead, en el condado de San Bernardino. Esperemos que esta vez todo vuelva a estar bien para ella y que siga enfrentando las adversidades con una sonrisa. ¿Has escuchado que el rayo no cae 2 veces en el mismo lugar? ¿Puede golpear a la misma persona 2 veces? ¿Y si golpea al mismo tipo 7 veces en unos pocos años? Esta no es la trama de una película del género de tragicomedia. Es la historia real de Roy Sullivan, un hombre que entró en el libro Guinness de los récords por la cantidad de rayos a los que sobrevivió. En la Tierra caen más de 8 millones de rayos cada día, lo que equivale a unos 100 impactos por segundo. Pero aún así, la probabilidad de ser alcanzado es extremadamente baja, 1 entre 10 millones. Para Roy Sullivan, estas probabilidades eran demasiado altas. Debido a su extraño récord, la gente lo apodó el pararrayos humano. Por primera vez le cayó un rayo en 1942 cuando estaba en una torre de vigilancia que no tenía pararrayos. Un destello brillante y una poderosa descarga eléctrica asustaron al hombre, pero no causaron daños graves a su salud. El siguiente accidente ocurrió en 1969 cuando un rayo golpeó un árbol cerca de la carretera. El rayo pasó a través del árbol hacia un automóvil. Adivina quién conducía este vehículo. Roy perdió el control y casi se va por un precipicio. Afortunadamente volvió a sobrevivir. Bien, la primera vez estaba en la torre durante una tormenta eléctrica. La segunda fue en la carretera junto a un árbol, y como sabemos, los rayos suelen golpear los árboles. Esto significaba que Roy estaba en una zona de riesgo en esos momentos, pero la tercera vez ocurrió en su patio delantero. Un rayo golpeó al transformador y alcanzó su hombro. La cuarta vez ocurrió en 1972. Un rayo cayó sobre Roy mientras trabajaba. A partir de ese momento, el hombre comenzó a sospechar que este fenómeno natural se sentía de alguna manera atraído hacia su cuerpo. Tal vez era una maldición, o quizás todo pudiera explicarse desde un punto de vista científico. Un año después, un rayo lo alcanzó por 5ª vez. Ese día comenzó una tormenta eléctrica. Roy decidió no tentar más a la suerte y se escondió en su camión. Así que cuando la tormenta se calmó, Sullivan salió del coche y ¡bam! Otro rayo. Quedaban 2 veces antes del récord. Ocurrieron en 1976 y 1977. La mala suerte de Roy se extendió a su esposa. Un día a ella también le cayó un rayo. No le hizo daño, pero la asustó mucho. Hasta el momento nadie ha superado el récord de Roy, pero obviamente la gente no ha intentado hacerlo. Bien, relámpagos, incendios, tormentas de nieve, huracanes y terremotos. Pero, ¿qué hay de los tsunamis? Ese es uno de los desastres más terribles y devastadores del planeta. Si sobreviviste a él, definitivamente eres afortunado. Sarul Faudi de Indonesia sobrevivió a estos terribles desastres acuáticos en 2 ocasiones. La primera ocurrió en Indonesia en 2004 y la segunda sucedió unos años después durante un terremoto en Japón. Durante la segunda ocasión, Sarul estaba en un edificio en el 3er piso y sintió una sacudida. Estaba impactado e inmediatamente recordó el tsunami que había experimentado antes. El tsunami golpeó la ciudad, pero nuestro héroe y su familia sobrevivieron. Después de este doble problema, decidió mudarse a su tierra natal, Indonesia. A pesar de los terribles sucesos, Sarul observa lo sucedido con calma. Cualquier catástrofe puede ocurrirle a cualquier persona en cualquier momento, pero eso no significa que debas vivir con miedo para siempre. Así que concéntrate en el lado genial de la vida. El 16 de septiembre de 2023, sin previo aviso, la Tierra comenzó a zumbar. Una vibración baja y extraña reverberó a través de la corteza terrestre. Esto activó alarmas sísmicas en todo el mundo. Durante 9 días consecutivos, el planeta pulsó con este ritmo aterrador.
y los científicos no tenían idea de lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, un desastre total estaba sucediendo en Groenlandia. No fue un terremoto, de eso estaban seguros. Podían distinguirlo por el ritmo. Como todos vivimos sobre grandes placas tectónicas, estas se mueven constantemente y se deslizan sobre el magma como los icebergs en el agua. A veces, al moverse, pueden rozarse, chocar o romperse. En cualquier caso, todo esto provoca una increíble liberación de energía que envía ondas de choque a través del suelo. Es entonces cuando sentimos el suelo temblar literalmente, y es lo que llamamos un terremoto. Estas vibraciones que sentimos se llaman ondas sísmicas. Los sismómetros las detectan como ping o retumbos. En un terremoto típico, generan una variedad de frecuencias diferentes. Es una mezcla caótica y loca de frecuencias bajas y altas, como si se golpearan todas las teclas de un piano. Lo extraño del evento en Groenlandia fue que las señales no eran para nada así. Era una vibración constante de una sola frecuencia, como si alguna máquina antigua estuviera agitándose bajo la tierra. Como si una tecla de piano fuera presionada una y otra vez, creando un sonido repetitivo y ominoso. Resulta que lo que estaban escuchando no era el ruido de las placas tectónicas en movimiento desordenado. Era un fenómeno que los sismólogos nunca habían visto. Los días pasaban y el misterioso ruido seguía constante. Las vibraciones se repetían cada 90 segundos y resonaban alrededor del mundo. La búsqueda de respuestas se volvía cada vez más desesperada. Los sismólogos no tenían idea de con qué estaban lidiando. Tuvieron que reunir a un gran equipo internacional de 68 personas de 15 países. Todos estos científicos recopilaron datos sísmicos, imágenes satelitales y realizaron matemáticas avanzadas durante varios días. Hasta que finalmente se dieron cuenta de quién era el culpable: el agua. Todo ocurrió en una región remota y desolada del este de Groenlandia. Este lugar está lleno de fiordos, estrechas entradas del mar entre altos acantilados, como valles profundos llenos de agua rodeados de imponentes lados rocosos. En esta área, rodeada de picos escarpados y aguas heladas, el aire estaba quieto. El paisaje parecía congelado en el tiempo. Nada aquí había cambiado mucho durante años, hasta que un día... un deslizamiento de tierra colosal ocurrió en el fiordo de Dixon. Uno de esos escarpados lados de la montaña, que se eleva sobre el fiordo a casi 1220 metros de altura, colapsó en un deslizamiento masivo. Imagina un enorme trozo de esta montaña desmoronándose y cayendo estrepitosamente en el fiordo abajo. Esto envió una avalancha de roca y hielo hacia el agua. El impacto fue simplemente apocalíptico. 25 millones de metros cúbicos de escombros. Eso es suficiente hielo y roca para llenar 10,000 piscinas olímpicas o 10 grandes pirámides de Giza. Y toda esta pesadilla cayó al agua con tal fuerza que inició un tsunami de aproximadamente 110 metros de altura, más alto que la Estatua de la Libertad hacia el aire. Lo más loco es que esta ola increíblemente poderosa quedó atrapada en el fiordo por los acantilados estrechos, incapaz de escapar. Es como el agua chapoteando en una bañera cerrada. Durante 9 días, el megatsunami continuó agitándose a través de él. Por eso escuchamos este zumbido interminable. Era un vaivén rítmico del agua golpeando contra las paredes. Las ondas de choque se propagaban profundamente en la corteza terrestre, vibraciones tan fuertes que fueron detectadas por sismómetros en todo el mundo. Este fue un fenómeno tan raro, tan sin precedentes, que dejó a los científicos atónitos. Resultó ser una tormenta perfecta de elementos. Un glaciar, debilitado por años de calentamiento, ya no podía soportar el peso de la montaña encima. Este colapso era inevitable, y el caos literalmente sacudió la Tierra hasta su núcleo. Y la gente suele frecuentar esta área, con cruceros que pasan cerca, así que somos afortunados de que no se perdieran vidas en el desastre. Sin embargo, fue una situación crítica. Un crucero turístico, varado en la zona apenas 2 días antes, escapó por pura suerte del alcance del tsunami.
Pero eso no significa que no haya habido pérdidas. Las olas destruyeron un sitio inuit cercano, que había permanecido intacto por más de 200 años. También arrasaron con las chozas de una estación de investigación que estaban a unos 70 kilómetros de distancia. Las vibraciones viajaron desde Groenlandia hasta el Polo Sur en menos de una hora. Esto solo demuestra cuán peligrosos pueden ser los eventos como este. Y este no es el único lugar donde están ocurriendo tales catástrofes. En la hermosa comunidad de Ranchos Palos Verdes, California, el suelo se está desplazando tan rápidamente que está destruyendo casas. La tierra allí siempre ha sido algo inestable. Tiene una geología única. Está construida sobre un suelo blando y rico en arcilla y se asienta sobre una falla geológica, lo que la hace propensa a deslizamientos de tierra. Esto significa que esta tierra es propensa a cambios naturales lentos a lo largo de muchos años, incluso cuando no hay un clima extremo. Ha sido así durante décadas, pero generalmente es lento y bastante manejable, alrededor de 0,3 metros por año. Imagina un árbol con el que jugabas de niño moviéndose 6 metros hacia la izquierda a medida que creces. Durante décadas, los residentes se adaptaron. Construyeron sus hogares sobre vigas ajustables. Esto ayudó a que las casas se movieran con la tierra. Y esa estrategia funcionó bien. Hasta ahora. Últimamente, las cosas han empeorado mucho en la comunidad. Ahora la tierra se está moviendo 0,3 metros en una sola semana. Sería como si el mismo árbol se hubiese movido casi 293 metros desde que eras niño. Los últimos 2 años también ha habido fuertes lluvias y el clima ha estado empeorando. Esto aumentó el contenido de agua en el suelo. La tierra se volvió más pesada y más propensa a movimientos rápidos. Ahora, este lugar que una vez fue un idílico escape junto al mar, se ha convertido en una zona de desastre. Han aparecido grietas en armarios, jardines y caminos que se han vuelto más grandes con cada día que pasa. Las calles, que antes eran lisas, ahora están curvadas y torcidas, lo que ha convertido las carreteras en un loco parque temático. Las casas que solían mantenerse firmes están siendo arrancadas de sus cimientos, algunas de ellas partidas por la mitad. Una de las casas tenía la puerta principal a casi 2,5 metros sobre el suelo. Barrios enteros han quedado sumidos en el caos. Las empresas de servicios públicos tuvieron que cortar el gas y la electricidad indefinidamente para prevenir posibles desastres. El área más afectada es el barrio costero de Portuguese Bend, donde los residentes están viviendo al límite, literalmente. Siempre tuvo increíbles vistas al océano y frescas brisas marinas, con caballos y pavos reales todavía recorriendo las calles arboladas. Pero ahora es como si hubiera ocurrido un terremoto, solo que esta vez la tierra no se detiene. Para muchos, este lugar se siente como el paraíso, si tan solo la tierra dejara de moverse bajo sus pies. Sin embargo, los lugareños no se rinden. Algunos han tenido que irse, pero muchos están decididos a quedarse y luchar, a pesar de la destrucción. Aún así, tienen que invertir cientos de miles de dólares para salvar sus propiedades. La gente ha instalado generadores para mantener las luces encendidas y ha montado sistemas de alcantarillado y bombas para drenar el agua subterránea que causa los deslizamientos de tierra. Algunos dicen que la única forma de que estos vecindarios sobrevivan podría ser desconectarse por completo de la red eléctrica, instalar paredes de energía para almacenar energía y cosas por el estilo. La gente está haciendo todo lo posible para operar el sistema de alcantarillado con generadores. Esperan poder eliminar esta agua en el suelo que está causando estos deslizamientos de tierra infernales en primer lugar. Están decididos a luchar, pero necesitarán ayuda y apoyo del gobierno para enfrentar este desastre. Los deslizamientos de tierra son más comunes en Estados Unidos de lo que muchos podrían pensar. Y nuevos mapas y datos muestran que muchas personas en el país podrían estar en peligro. Científicos lograron crear el primer mapa muy detallado e interesante que muestra dónde podrían ocurrir estos deslizamientos, condado por condado.
está basado en mucha información y en la historia de 1 millón de deslizamientos anteriores. Se dice que casi el 44% de los Estados Unidos está en riesgo de experimentar actividad de deslizamientos de tierra, lo que podría provocar catástrofes increíbles en ciertas áreas. Afortunadamente, ahora tanto los residentes como los ingenieros pueden tener esto en cuenta. Pero todo esto muestra lo vulnerables que somos a los desastres naturales y la importancia de mantenernos siempre alerta.